Desde hace unos años vivimos una etapa de expansión del oscurantismo, de movimientos reaccionarios que vuelven a lo irracional para alimentar una supuesta seguridad de tiempos pasados, de figuras autoritarias que apelan a nuestros llamados bajos instintos y miedos más cervales para construir enemigos imaginarios que actúen como chivo expiatorio. Porque sí, eso es lo que son las brujas, el chivo expiatorio de una época concreta, una construcción social que atribuyó a mujeres que se salían de la norma todos los males del mundo, una figura mítica en la que descargar la misoginia que se llevaba construyendo milenios en un inmenso estallido de violencia que duró varios siglos, pero que el patriarcado se ha ocupado de que perdure para asegurar su dominio sobre las mujeres. De hecho, algunas propuestas del ecofeminismo vinculan la construcción de la figura de la bruja con la desconexión del hombre de la naturaleza. Al asociar mujer y naturaleza, se normalizó la subyugación de las dos, formalizada en el capitalismo al cual ayudaron las ciencias modernas para hacer un inventario exacto del mundo que se pudiera explotar. Y que, sin embargo, hoy en día, cuando la ciencia ecológica alerta del calentamiento global, es cuando se produce un violento rechazo a todo lo que suponga un freno al crecimiento económico desenfrenado que promueve el capitalismo. La expresión caza de brujas viene que ni pintada en estos tiempos. Las brujas actuales no hacen hechizos con hierbas, ni cocinan patas de gallo y sangre de serpiente en un caldero, o sí, que también las hay. Pero sí son mujeres. Son mujeres que reclaman sus derechos mediante el feminismo o personas migrantes que buscan una vida mejor dejando atrás su hogar y a los suyos. También son científicos los que nos pidieron desde 2020 que nos recluyéramos en casa para frenar la expansión del COVID y que nos han pedido también que nos han alertado del riesgo que corremos como especie si seguimos alimentando el calentamiento global. Los que día tras día tratan de contrarrestar bulos y desinformación con datos empíricos. Y además también son personas LGTBIQ+, personas con actitudes excéntricas o con creencias distintas de la norma, o quizás simplemente son personas que piensan que cada ser humano tiene derechos y libertades inherentes y que su libertad de expresión está por encima de un severo orden social impuesto por los que siempre han tenido más poder. Espera, que llevo ya un buen rato y es que ni te he saludado. Hola, soy Paula Martín, periodista y antropóloga, y estoy feliz de darte la bienvenida una temporada más, ya la cuarta, a ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El podcast sobre antropología del antropoceno, en el que hablaremos sobre la época mística que está cubriendo el mundo con un denso manto de oscurantismo, las conexiones que las creencias espirituales han tenido y tienen con la naturaleza y cómo todo esto está afectando al calentamiento global. Tenía muchísimas ganas, de verdad, de que nos volviéramos a reencontrar y pudieras escuchar y ver bien todo lo que he estado preparando todos estos meses con tanta ilusión y con tanto mimo. Bueno, hoy vamos a estudiar este fenómeno de la construcción histórica de la figura de la bruja y la locura que recorrió Europa con la caza de brujas de fondo. ¿Por qué es apasionante? Y porque nos sirve para ilustrar la época de oscurantismo pasado a la que lamentablemente parece que estamos volviendo. Lo vamos a hacer en dos partes. En este primer episodio he invitado a mi profesora de danza ATS y fusión tribal, danzas de las que os hablo en un vídeo que puedes encontrar en mis redes sociales y hablaremos con ella. Y ella es Marta Lorenzo o Martnisha, como se la conoce en el mundillo tribalero. Es a la vez historiadora del arte, especializada en el medievo, y este año se ha currado un espectáculo en mi escuela que recorre toda la historia de las brujas desde la antigüedad hasta la actualidad. Con ella iremos examinando brujas históricas en todas las partes del mundo y todas las civilizaciones y sociedades, y daremos imagen a lo que te vamos a cantar con danza y con imágenes de las referencias artísticas en las que ella se inspiró. Sí, este episodio se disfrutará más en vídeo, pero si prefieres escuchar, porque aviso que es largo, podrás encontrar las imágenes y los vídeos de apoyo en mis redes sociales. Aviso que es largo, no miréis el tiempo, y si tenéis cosas que hacer, si necesitáis cortar, pues nada, cortáis un momento y luego seguís, porque es que hasta el final vale cada minuto, de verdad, es que ha sido apasionante.
Bueno, en la segunda parte de esta historia, que va a ser el siguiente episodio, te hablaré del pensamiento mágico y su asociación con la ciencia, por un lado, y con la espiritualidad, por el otro. Conoceremos los saberes que utilizaban estas mujeres y cómo el acceso al conocimiento y la práctica de la medicina les fueron arrebatados por la Iglesia Católica primero y por la ciencia occidental después. También profundizaremos en las conexiones y correspondencias que existen o se han atribuido interesadamente entre mujeres, naturaleza y conocimientos tradicionales. Lo vamos a hilar con las conexiones que establecen algunas historiadoras entre brujas, capitalismo y emergencia climática. Y verás, de verdad te aseguro que lo vas a ver, que este complejo puzzle poliédrico tiene sentido. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Con Paula Martín. Se viene tremendo episodio con Marta Lorenzo, más conocida como Marnisha, historiadora del arte, especializada en la Edad Media y profesora de danza certificada en danza tribal, concretamente en ATS, que quiere decir American Tribal Style, y en fusión tribal, directora de la Escuela Samarcanda y mi profe de danza. Bueno, bienvenida. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Muchas gracias. Muy ilusionada por hoy. Bien, yo también. Bueno, este es un episodio muy especial, ¿vale? Porque la razón de que hayas venido tú, de que sea Marta la persona con la que vamos a hacer este recorrido por la historia global y mundial de las brujas, del concepto de la caza de brujas, los cultos y religiones inspirados en las brujas, es porque en la Escuela de Danza hemos hecho este 2025 un espectáculo de fin de curso muy especial. Como cada año, muy especial y como cada año temático. Y contamos mediante la danza quiénes fueron algunas de las brujas más famosas desde la antigüedad. Yes. Y eso mola muchísimo. Vale, bueno, antes que nada, para quien no lo conozca, que seguro que hay muchísima gente que no conoce estas danzas que impartes, pues cuenta un poquito brevemente en qué consisten. Bueno, pues a ver, este estilo de danza o esta disciplina nace un poco del Rakshaki, lo que a día de hoy se le conoce como danza oriental de forma común, pero su nombre real es Rakshaki. Y lo que se hace es que después del orientalismo, siglo XIX, siglo XX, se lleva a Estados Unidos, se reformula, como siempre, allí se hace una especie de mezcla y se crea un estilo nuevo que lleva 3 raíces culturales y ancestrales que son la danza flamenca, que sería la nuestra, que nos toca mucho, el Rakshaki en sí, que es del que estamos hablando, y la danza india. Entonces se fusionan esas 3 culturas, se fusionan en vestuarios, en música, en forma de vida, en visualización de grupo, mujeres, todo este círculo femenino relacionado también con los movimientos ancestrales de pues que el vientre, todo lo que está relacionado con el suelo pélvico, o sea, tanto a nivel biomecánico como a nivel emocional, y entonces como que se vuelve a exportar al resto del planeta como el American Tribal Style, o a día de hoy se llama como Fat Chance Belly Dance, y como yo digo que es su hijo, que es el Tribal Fusion, y ahí ya tiene más libertad, pero todo va relacionado con un sentimiento de comunidad, de hermandad, y sobre todo el American Tribal Style está muy focalizado en, que es la raíz del Tribal Fusion, muy focalizado en crear un lenguaje, ¿vale?, sin que sea verbal, ¿no? Es todo a nivel de movimientos y es lo que cultivamos mucho en la escuela, sobre todo. Y de tal manera que tú puedes bailar ATS con cualquier persona del mundo que, bueno, pues que conozca un poquito este formato, porque además es internacional, está registrado, y si tú eres de cualquier otro país y te encuentras con alguien que sabe este formato, te puedes comunicar en ese momento, puedes crear arte y danza en ese momento y emoción en ese momento en base a este lenguaje. Sí, sí. Y mola mucho porque es muy divertido. Es muy improvisado, pero con pasos que te aprendes y bueno, y pues te lo pasas muy bien, la verdad. Sí. Así que nada, llevo un porrón de años y, y a seguir. Vale, ¿y por qué te llamó la atención esta temática de las brujas para el espectáculo de este año? Bueno, sí que es cierto que la danza tribal en general tiene un lado rebelde. Entonces, esta rebeldía además yo también la llevo mucho en la sangre, así que al final me gusta mucho sacar los pies del tiesto. Y creo que las brujas es una de las cosas, o lo que es el aquelarre también concuerda mucho con el círculo de mujeres que tenemos en tribal, ¿no? Y nos gusta
yo creo, a día de hoy, la idea de bruja actual. Esa que es rebelde, que quiere romper con todo, que le da igual lo que digan los demás y que va a hacer lo que le da la gana y punto. Entonces esa fue la parte que me llamó la atención y sobre todo mujeres que fueron acusadas de brujería porque sí, porque se las quería eliminar de alguna manera, porque hacían cosas que no correspondían con su género. Y dije, bueno, vamos a ver. O sea, yo siempre intento buscar una temática para que el público pueda aprender algo nuevo cada año. Entonces, ya en civilizaciones nos centramos en todas las mujeres que estaban olvidadas de la antigüedad, que habían sido reinas y habían tenido una carga muy importante en la historia, pero no están conocidas. Y esto mismo lo hemos llevado ahora a esta historia de la brujería y de la hechicería, que además a mí me toca mucho porque a mí este tema pues me gusta. Me gusta. Una brujita moderna. Una brujita moderna. Ahora lo veremos. Vale, y bueno, todo esto, lo que decías, Civilizations, otros espectáculos, como del que vamos a hablar de las brujas, Exacto. están en tu canal de YouTube, que también vamos a ver ahora pues clips de vídeo de todo esto, que molan mucho porque pues de cómo te has inspirado en ello, en el arte y cómo lo has reflejado en la danza, pues todas estas cosas de las que vamos a hablar de las brujas. Que hay un montón de cosas que hablar. Sí. No sé si nos va a dar tiempo todo, pero podemos bien. hacer 300 partes de esto. Sí, por favor. Pero bueno, es un tema apasionante, la verdad. Sí. Y lo que has dicho es que es muy cierto. Eran mujeres que sacaban los pies del tiesto de lo que les correspondía según la época. Que Exacto. bueno, en todas las épocas y según la misoginia imperante ha sido baja la cabeza y tira para adelante y ni hables ni no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, lo hablaremos. Vale. Bueno, la brujería ya viene desde la prehistoria. Vamos a hacer un recorrido cronológico de la prehistoria. No nos han quedado registros, por desgracia. Y bueno, pues había curanderos que tenían un papel tanto curativo como espiritual, interpretaban los fenómenos meteorológicos, la lectura del fuego, otros métodos de adivinación, y esto les daba un gran poder mágico, ¿no? Pero por un lado, magia blanca, positiva, y por otro lado, negra, pero bueno, se entendían como dos caras de una misma moneda, ¿no? Estaba ahí, sí. Y bueno, tenemos, bueno, ha habido siempre, ¿no? Pero digamos que, bueno, sí hablaste de la bruja de Endor, esa misma lo hacías tú, que es como la primera que hay registrada, digamos, sí. ¿no? Que es judía del siglo IX antes de Cristo. Claro, hebrea. Sí, porque está relacionada además con la batalla en la que se le dice al primer rey de Israel que va a perder su trono y que va a subir el rey David, nada menos, que es el famoso David de Goliat. Entonces, esta batalla es como la más épica de todas porque es la que inicia un poco todas las 12 tribus de Israel, los que todo... Bueno, pues es precisamente una bruja, la bruja de Endor, la que le dice, pues no, ya no vas a ser rey. Te lo van a quitar. Entonces, esta es la primera y está registrada en la Biblia. Ya. O sea, este libro tan fantástico que tenemos. Para empezar. Para empezar. Más antiguo. Claro, sí. O sea que esta es la más antigua de todas, la verdad. Vale, y ahí ya pues se demuestra que tenía un gran poder adivinatorio, ¿no? Y que le tocó los cojones a un hombre, digamos. Es que la historia es tremenda, porque la cosa es que el rey de Israel es rey porque Dios así lo quiere. Y tiene a su profeta, ¿vale?, que es Samuel, y le dice, ojo, cuidado, se te está yendo un poco de las manos el ego con lo de ser el primer rey. Él empieza a comportarse de una manera que no es debida, y entonces lo que hace Dios, según su profeta, es quitarle esa potestad y dársela a David. Vale. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que mientras tanto, este rey va persiguiendo a toda la gente que tiene dones mágicos y se los intenta eliminar a todos, expulsar de su territorio, etcétera, etcétera. Y cuando él ya ve que no puede más y que efectivamente reconoce que se le está yendo de las manos, empieza a buscar bajo las piedras a toda esa gente que él había expulsado, y entonces llega a la bruja de Endor y le ruega de rodillas que por favor, que su profeta ya había muerto, que por favor que le comunique de alguna manera que esa profecía que le puede decir él, o sea que ya no solo es la primera bruja, lo que quiero decir es que ella
es la primera que hace como una especie de nigromancia, pero no se considera como tal. Vale. ¿Vale? O sea, se comunica con alguien que ya está fallecido, pero no se considera que sea negromancia. Sí, que sea medium o Claro, algo. Vale. esa tiene aquí, todavía no está muy definido en esta época. Entonces, claro, es como, por favor, contacta con él, que necesito saber por qué Dios ya no me quiere. Ostras. Vale, vale, ¿Sabes? vale. O sea que a mí me hace gracia que este rey que ha intentado expulsar a toda la gente que tenía este tipo de dones, luego tenga que ir corriendo, es una lección muy buena, luego tenga que ir corriendo a buscar lo que él mismo ha expulsado en una mujer. Claro. ¿No? Y diga, por favor, y que se ponga de rodillas. Esto para esta época, ojo, cuidado. Claro, Por favor, contacta con mi profeta para ver qué pasa con esto. Y dice, ya, pues no, pues estás perdido, amigo. Pues vas a fallecer, fenecerás. Exacto. Vale. Bueno, luego pasamos a la mitología griega, donde tenemos, para empezar, las lamias. Que, ojo, cuidado con las lamias, ¿no? Me encanta. Sí. Las lamias, bueno, pues para mí son las precursoras del vampirismo, pero es el primer check de nuestra lista de cómo hemos llegado hasta aquí con esta idea de lo que es una bruja, ¿no? De lo que para ser una bruja tienes que cumplir una checklist. Y esta es la primera de todas. Exacto. Esto es en el siglo VI a.C. Y Duris de Samos, o sea, yo a mí me gusta como citar un poco de fuentes para que si la gente tiene curiosidad, pues que oye, vaya tirando de ahí. Tíralas. Duris de Samos, entonces comenzamos con uno de los tópicos de las brujas y que el tema además está súper de moda, que es la alimentación. ¿Qué comían? Bebés, amiga. ¿Y de dónde viene esto? Pues de nuestra primera referencia, que es esta trágica historia del sufrimiento y desesperación que sufre Lamia. Por supuesto, pues bien griega la cosa, ¿no? Trágica, porque pues es abusada por Zeus, se entera, se enfada y la convierte en Lamia, le quita a sus hijos, los mata y decide que durante el resto de su vida va a ver cómo el resto de la gente tiene a su prole y ella no. Entonces ella, pues en un acto de locura, pues obviamente se vuelve después de ese sufrimiento loca perdida, se convierte en cola de serpiente, que lo vais a ver en los vídeos, cómo se va arrastrando con muchísima pena porque es que ha perdido a sus hijos. Claro. Y los ha perdido además después de haber sido abusada. O sea, es que ya empezamos... Al final todos los mitos griegos tenían este problema, ¿no? Que lo tenemos como muy normalizado y es como, por favor, ¿podéis centraros en lo que realmente se está contando? Entonces, yo lo que hice fue, en la muestra de alumnas, poner en un momento dado a todas las lamias comiendo corazones desesperadas por intentar encontrar cómo llenar ese vacío de tus hijos. Y vamos a poner bebés, pero era un poco hard. Entonces decidimos... Mejor corazones y que piensen lo que quieran. Claro, y dijimos, bueno, mejor vamos a poner corazones, que tampoco hace falta ser tan explícitos, pero efectivamente ese es el primer checklist de somos vampiros o comemos bebés, sobre todo, es más, comemos bebés. Luego es verdad que está el término del vampirismo, pero la bruja se alimenta de bebés, ¿por qué? No sabemos, pero viene de aquí, viene de las lamias, comen bebés porque a ella ya le quitaron a los suyos. Vale. Entonces se comen los de los demás, porque claro, no puede ver que el resto tenga bebés. Es que... Bueno, aquí tenemos varias cosas. O sea, por un lado tenemos la misoginia brutal de la mitología griega, en la que luego se inspiró la romana. Exacto. Que era como Zeus ha violado a una mujer porque le apetecía violarla y luego le ha hecho las putadas que fueran. Primero para violarla y luego para encubrir un poco su desvío, ¿no? Hera se entera y en vez de castigar a Zeus, pues castiga a la mujer. Exacto. Porque claro, qué cojones descreído, ¿no? Y entonces la convierte en un puto monstruo horrible como Medusa, por ejemplo, ¿no? Igual, es que es la misma historia. Por eso digo que es que al final toda la cultura clásica... paralelismos, sí. Toda la cultura clásica y todo bueno, también tienes a Leda y el cisne, es que Zeus era, Dios mío de mi vida, para atarle en corto. Claro, y era el rey de los dioses. Claro, es que esta es la cosa. ¿Sabes? Que era el rey. Claro. ¿Sabes? Era como, ¿por qué? Claro. ¿Por qué tienes...? Claro. Y entonces, Lamia se convierte en chupasangres de los niños. Y ahí vemos también, por otro lado, otro estereotipo de las brujas, que es que odian su propia maternidad.
su propia capacidad de concebir hijos. Claro. Es que es que normal, porque si te los van a quitar. O sea, Claro. es que la situación es candela en rama, ¿eh? Claro, lo que pasa es que en estos estereotipos van como directamente como a atacar la raíz de la mujer. Entonces, una cosa que en la prehistoria había sido como el poder supremo de la mujer, que era dar vida, lo convertían se lo repudiaban, ¿no? O sea, por un lado, el control de la sexualidad, en plan de tú puedes dar hijos, pero esto todo es pecado, y por otro lado, tú puedes dar la vida, pero también lo odias tu propia capacidad de concebir. Entonces es una Hombre, misoginia al cuadradísimo. Tienes que odiarla porque no vaya a ser que te empoderes. Claro, exacto. Y que te des cuenta de tu propio poder de concebir vida. Claro, o sea... que tú no puedes, pero yo sí. No vaya a ser que me guste y me crea que soy al una menos, diosa. Claro, fíjate. O sea, Exacto. claro. O sea, esto es educación. Yo siempre he dicho que estas cosas son educacionales. Sí. Ya desde el siglo VI antes de Cristo, ¿sabes? Incluso antes. Total. Sí. Vale, entonces llegamos a Hécate, que es considerada la madre de todas las brujas, ¿no? Y es adorada en la Wicca, que hablaremos de la Wicca ya más adelante, ya lo último. Y de su sacerdotisa Circe, que también las hemos visto por separado en dos corios. Bueno, los romanos súper supersticiosos, mazo, pero muchísimo. Sí. Bueno, con Hécate, que es siglo V antes de Cristo. A ver, bueno, yo tengo que reconocer que con Hécate siempre he tenido mucha conexión y está dentro del imaginario brujeril de toda la vida, ¿no? Es la triple tríada que representa las encrucijadas de caminos, las fases de la luna, las edades, ¿no? Todo esto de las elecciones. No podía faltar esto en la muestra de la luna porque efectivamente es como la madre de las brujas actuales un poco y además es la que más se ha perpetuado en el tiempo. Curioso porque además ella en el panteón no es una diosa olímpica, sino que es una titánide. En realidad está como por encima y es más antigua. Vale. Es la única que viene de titánide. O sea, date cuenta que Zeus intenta cargar a todos los titanes. Bueno, pues esta se queda. Además es la única también que tiene un huequito en el inframundo. Está siempre a caballo entre la vida y la muerte, ¿no? Por eso se habla de que ella tiene la capacidad de rasgar el velo en el Día de los Muertos, traspasar almas. O sea, al final por eso también ella es la madre de las brujitas, ¿no? A nivel de la muestra de alumnas, yo me centré mucho en los símbolos parlantes, que creo que es importante porque creo que esas tres cosas son otros checklists muy buenos que han llegado hasta ahora, que son las antorchas, porque la gente esto no lo suele saber, pero es que es la abridora de caminos. Vale. Lo que pasa es que son caminos que no son los habituales. Por eso lo de las encrucijadas, ¿no? Entonces, claro, ahí lleva las antorchas para iluminar ese camino que no quieres ver, que está en la oscuridad, ese camino misterioso. Serpiente y cuchillos, que son los del sacrificio, que también tenemos esto típico de que es que hay que sacrificar cosas para poder hacer rituales, ¿no? Ya empezamos con esto. Sí. Y la llave, que es la que abre puertas, Vale. la que abre mentalidades, la que abre mundos. Entonces, es que claro, como Hécate no va a llegar hasta ahora, pero es curioso porque no es diosa olímpica, sino que es titánide. Vale. Y tiene, vamos, es que Hades es la única que la deja pasar. Entonces, esto también es muy interesante, ¿no? Tiene un gran poder. Es que tiene mucho poder y en esa época los griegos la adoraban todos los días en su casa y la tenían como diosa menor porque se concebían las diosas menores, las que tenías siempre aquí en casita, ¿no? Como Avesta también y tal. Sí. Entonces, curiosamente, Hécate era una de las que estaba ahí, siempre, en un altarcito en casa. O sea que estaba muy presente de forma diaria, realmente, que la gente esto no, a lo mejor no lo concibe tanto porque el Panteón Olímpico es como mucho más famoso, pero curiosamente Hécate ha llegado hasta el día de hoy y se siguen haciendo figuras de Hécate por ese concepto de tenerla en casa y de que te proteja de estas cosas o de que te iluminen esos caminos de oscuridad. Entonces, pues bueno, ahí también está la parte ambivalente entre la magia blanca y la magia negra, que también depende un poco de cómo lo quieras usar tú. Entonces, Hécate me parece que tenía que estar sí o sí.
y además está hecho por una tríada con una canción de unos compositores muy, muy, muy famosos de Tribal Fusion, que es el grupo de Zoe Jex, para mí la mejor bailarina de Tribal Fusion, que es Beat Santic y se llama Three Sisters, o sea, 3 hermanas. Y es como, "Joder, es que estaba clavado Es la todo, tríada ¿sabes? de Es la Kate. tríada de Kate total, sí, sí, sí. Y además, curiosamente, en la coreografía preguntamos la edad de cada una de las 3 para ponerlas en orden. Anda. Sí, porque como son 3 edades, las pusimos en orden para que también cumpliera con eso. ¿Esto el público lo sabe? No, No, ahora sí. yo tampoco. Ni público ni bailarinas. Claro, pero yo cuando compendio la coreografía y voy tirando de datos, pues efectivamente solo lo sabían ellas. Es un dato ahí de spoiler de, anda, mira, pues esto ha pasado. Qué curioso. Y me pareció muy guay ponerlas por edades porque efectivamente Hécate tiene esto, ¿no? Entonces son detalles muy sutiles que hay veces que si no te los cuentan no los notas, pero pues como el arte contemporáneo, como se nota que soy medievalista. Un poquito se nota, sí, un poquito. A eso hemos venido a hablar de eso. Espera, voy a poner un poquito de... vamos a ver un poquito de la coreo. Sí. La serpiente. Claro, las antorchas. Y esto como la Estatua de la Libertad. Exacto, ahí está. Me encanta esta canción. Es que es tremenda. Qué guay. Sí. Pues... Y Circe. Circe era su sacerdotisa. ¿Qué nos cuentas de Circe? A ver, Circe me parece también interesante y la elegí en la muestra de alumnas porque también estaba Medea, pero Medea era un poco más chunga y no me fluía tanto en ese momento y a la persona que lo interpretaba tampoco, que es Lilu, que es otra de las bailarinas tremendas que tenemos en España y lo hizo súper bien porque, bueno, pues ella ya sabe cómo van las muestras de alumnas de la escuela y se implicó muchísimo con esta búsqueda y esta investigación de Circe. Vale. Entonces Circe nos viene a contar cuán instaurada estaba la magia en la época y lo normalizada que estaba. Porque claro, luego esto se persigue en la Edad Media y bueno, y sobre todo en el Renacimiento, ¿no? Cuando ya viene la Inquisición, como ¡buah! Es que la magia no puede existir, ¿no? Pero aquí la gente lo tenía súper, súper normalizado y nadie se cuestionaba su poder. De hecho, siglos más tarde, el Imperio Romano, cualquiera tenía acceso a las de Fixio, las tablillas de maldición, estas que te comentaba en su momento, que se enterraban en las puertas de las casas de las personas a las que quería maldecir. Ojo, también para hechizos de amor. Entonces, Circe básicamente es una mujer que decide, porque no tiene el cariño de sus padres, decide irse a una isla ella sola, a conocerse, a convivir ella sola con animales y con naturaleza. Es que, empezaba la historia de los traumas, la terapia personal, los baños de bosque, un poquito todo, ermitanismo. Sí. Y entonces, de repente, llega Ulises con su barco, en ese famoso libro de la Odisea. Pues básicamente, ¿a qué? ¿A qué vienes tú a mi isla? Que yo estoy sola, tronco. O sea, déjame en paz. De puta madre aquí. Claro, o sea, conociéndome a mí misma. Y no me hace falta nadie más porque estoy yo gestionándome mis cositas y vienes tú a pedirme qué. Pues mira, no. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo que estoy un poco enfadada, pues a toda tu tripulación la convierto en puerquitos. ¿Sabes? Sí. O sea, el poder que tenía Circe de transformar la realidad, ¿no? Y de convertir a un ser humano en un animal. Y a Ulises no le da porque ya Hermes le había dicho, bébete esta cosa que te van a pasar cositas en esa isla. O sea, le habían hecho un spoiler, pero si no también hubiera caído, ¿no? Entonces al final es como esa mujer, esa sacerdotisa que cree en su poder, que se aísla, que la vienen a un poco pues a molestar. Mira, no, basta, ponemos límites. Bien. Claro, ponemos límites y la tía dice, mira, hasta aquí. Lo que pasa que el problema es que, bueno, pues como ya sabemos que todo esto no tiene que acabar bien, porque
todo el rato tragicomedias, tragedias, comedias, porque esto ya no sabes cómo Griegos. tomártelo. Estos griegos están locos. Exactamente. Pues al final se acaba enumerando y le perdona y le deja irse y tal, y bueno, yo lo hubiera dejado ahí. Es un poco Medea esta, ¿no? Sí, Es que son muy parecidas. Son muy Lo que pasa es que Medea es con los argonautas y también se enfada un poco porque hay una infidelidad de por medio, en vez de castigarle a él, la castiga a ella, y es como, era un poco más negativa o terrorífica, que no encajaba con lo que yo quería contar en ese momento, que era la normalización de la magia y cómo la gente tenía Circe. O sea, Circe representa esa población que está todo el día haciendo hechizos, tía, ¿sabes? Claro. Todo el rato, o sea, de forma normalizada y sin ningún tipo de problema, daba igual que fueras hombre o mujer en esa época, pero, o sea, las sacerdotisas estaban por el día, las vestales, todas estas, y no pasaba nada, ¿no? O sea, tanto el imperio griego como en el romano, quiero decir, que cada una teníamos ahí los oráculos de Delfos y tampoco pasaba nada. O sea, ¿qué pasó? Claro. Para que ya lo veremos más tarde, ¿qué pasó para que todo esto de repente tuviera un clímax, ¿no? ¿Qué pasó? Y esto, claro, es como... Es que anteriormente esto estaba normalizado, muy, muy normalizado. Claro. Y pasaron cosas a lo largo Sí, porque de la historia. el ser humano es muy, a ver, necesita darle respuesta a las cosas que pasan, de una manera o de otra. O sea, sí, y además como solucionar ciertas cosas que te parecen una injusticia y como que tu cerebro no lo entiende, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a intentar ejercer algún poder sobre lo que sea. No se enamoran de mí, alguien me ha jodido, pues lo voy a maldecir. Exacto. No sé, voy a conseguir que algo tal, como conseguir algún poder sobre aquello que pasa, ¿no? Y tener algún poder de predicción para controlar, ¿no? Esa incertidumbre que necesitamos reducir. Y la magia nos daba esto, y por eso es ese poder de la gente que ejercía magia y esa necesidad de toda la población de acudir a ella o incluso practicarla, ¿no? También ahora lo vemos, pues a lo mejor le pones una velita al santo de no sé qué, sí. Y eso qué quiere decir, estás intentando influir también en lo que va a pasar, ¿no? También tiene parte de eso. Oye, vamos a ver que cuando se hace la consagración de la hostia no deja de ser algo mágico, ¿no? Claro, porque exacto. Se supone que tú estás... El sacerdote está convirtiendo el cuerpo de Cristo en una oblea. Eso es. Ojo, cuidado, que esto se nos olvida. Claro, eso también se cataloga magia, ¿no? Tiene parte, sí. Claro. Lo que pasa es que eso se puede hacer porque eso sí, eso es bueno. Vale. Porque te lo está diciendo una persona que está ordenada para ello y que te lo manda el mantísimo. Pero bueno, ahora lo hablaremos. Vamos a la romana porque también encontramos a Canidia y ahí ya vemos todos los rituales estereotipados de la bruja, ¿no? Los cementerios, los ingredientes tóxicos, los animales muertos que traes tú aquí colgados del cuello. Qué fuerte. Sobre todo lo de la columna vertebral de la serpiente madre mía. Sí. Pero es guay. Ya hemos dicho que soy un poco brujita yo. Entonces... Sí. Ahí echas un poquito una vértebra. Claro. Sí. Vale, y aquí ya se alude a la magia que hace daño y ya se empieza como a monstruificar todo esto y a darle un sentido negativo. Sí. Para mí Canidia es un referente fuerte en el imaginario actual, ya que Homero construye esa imagen de mujer desgreñada y sucia. Ya empezamos con la parte del físico y de la imagen, ¿no? Que realiza sacrificios de niños, que niños son siempre, porque claro, al final es lo que más pánico da. Es el almita más inocente, pues es que hay que ir a por ella, ¿no? Y partes de la naturaleza muerta para elaborar un filtro de amor con carácter negativo, efectivamente, porque ella lo que quiere en ese momento es hacer que del chico que le gustaba nadie se enamore. ¿Vale? Entonces, siendo ella además la cabeza de un grupo de seguidoras en Nápoles. Todo esto ocurrió en Nápoles, entonces en la muestra de alumnas yo tengo a una de las chicas, a Mónica, que va con su cesta sacando todos estos elementos y se narra muy bien en la locución porque lo que se narra es el escrito, el texto de la época, que lo podemos poner por aquí. Entonces, se describe ya cómo se hacen los hechizos, ella va sacando las plumas, va sacando diferentes elementos alrededor de lo que podríamos llamar aquelarre. Ojo que aquelarre no surge el término hasta el siglo XVII en vasco, pero vamos a intentar llamarlo un poco de estas características para ponerle un nombre, ¿no? Entonces en la muestra de alumnas yo utilicé el American Tribal Style, este formato de improvisación grupal, para que se pudiera entender esta forma de ya hay una, que es Canidia, van todas de negro,
¿no? O sea, como muy oscuro ya, a modo cementerio, a modo de cumplir un poco estas expectativas de Canidia. Y haciéndolo en plan ritual, ¿no? O sea, como con los 4 puntos cardinales, que haciendo la puya, que es el saludo de Fachans Belidens, que inicia normalmente a nivel energético a toda la tribu. Y dije, vale, esto es lo que tiene que estar para este número y que esté representado ahí este momento ya. Eso sí, iban todas bellísimas. Lo de ir feas... Ir fea no mola. No mola y yo tengo que reconocer que en mi escuela todas son guapas. Sí. Somos todas bellas, eso sí. Tenemos pibones y entonces pues esto no se puede hacer. O sea. Y esto de la bruja fea, la bruja abyecta, la bruja empleando ingredientes tóxicos, la bruja empleando animales muertos y cosas asquerosas, ponzoñosas y tal, alude también a eso, a esto de que ella misma es abyecta en su propio ser. Pero por otro lado, ahora cuando empecemos a hablar del cristianismo, vamos a ver que también, por otro lado, esta sería como la apariencia real de las brujas, ¿no? Fealdad, abyección, no sé qué cuántos, pero por otro lado tienen otra cara que es la de la seducción, la de la sexualidad exacerbada y tal, que esa es la que más tenían los clérigos cristianos, porque les seducían y les hacían caer en el pecado. Y ahora vamos a ver por qué esto fue entrando en la misoginia brutal. Bueno, porque era una excusa, claro. A ver cómo le cuentas tú a alguien que tú eres un sacerdote y de repente tienes deseos sexuales por alguien del pueblo que tiene una belleza muy bonita, ¿no? Claro. Es que esto es complicado. O sea, exacto. Además, la parte del amor siempre sí. ha sido un poco con la más problemática, ¿no? Desde la antigüedad. Siempre ha sido porque todos los mitos que estamos viendo también están... O sea, siempre está como... No, de momento no había capitalismo aquí. Porque claro, esto es un imperio y aquí ya nadie habla Chupito. de esto. Primera palabra, primera vez que ha aparecido la palabra. Claro. Entonces siempre era todo amor. Filtros de amor para bien, para mal. O sea, hay una de las tablillas de ficción que también la podéis leer por internet. En Google lo pones tablillas de ficción y salen bastantes. Y es que es todo el rato, ¿no? Con este tema de que no le quieran porque le quiero yo y como él no me quiere a mí, no soy correspondido o no soy correspondida, pues le voy a maldecir para que no le quiera a nadie. O sea, siempre tenía aquí esta parte. Entonces, claro, cuando llega la Edad Media, el amor sigue siendo parte del problema. Claro, exacto. Para alguien que necesita celibato. Exacto. Claro. Un gran problema. ¿Cómo lo hacemos? La llamamos brujas. Claro. Exacto. Y luego, por otro lado, el tema de al amparo de la noche se realizan rituales, claro. Porque la noche siempre ha sido vinculada a la fuerza del mal, a la a la oposición al bien, cuando se realizan los actos negativos. Y luego también la noche, a su vez, tal y como el sol ha sido identificado con el hombre, con la fuerza masculina, la energía masculina, la luna es identificada con la mujer. Y además ahí también se introduce el tema de la naturaleza, ¿no? La mujer está más vinculada a la naturaleza que el hombre y ahí ya se advierte la separación entre la naturaleza y el ser humano. Mientras que el hombre está por encima, la mujer sigue estando un poco demasiado vinculada a la naturaleza como para considerarse tan divina como el hombre, como el ser humano masculino. O sea seguimos igual, spoiler. Y así seguimos. En fin, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues así. Vale, tenemos también los zombies con Ericton de Tesalia. Sí. Ericton sí que es verdad que yo me gustó porque a pesar de que la bruja de Endor es la primera nigromante, o la primera a la que se le da como este poder de poder hablar con los muertos, creo que realmente Ericton es la primera que a nivel histórico tiene un gran peso. Porque son con las guerras civiles de César. Estamos hablando de un momento histórico muy fuerte, ¿no? En el Imperio Romano en el que hay una guerra civil y entonces Pompeyo o sea, la cosa es que Ericton le piden que por favor pregunte por el inframundo cómo está yendo la guerra para ver si van a perder o no. Claro. O sea, tú fíjate, ¿no? Entonces, a mí me parecía muy interesante a nivel histórico porque esto sí que está narrado, ¿no? Y dices, ostras, vale que estaba normalizado, pero es que estamos hablando de que están consultando a una nigromante
un hombre que está batallando frente a otro en una guerra civil en el Imperio Romano, perdona. ¿Sabes? Que tiene una carga histórica bastante grande. Y entonces, pues bueno, Erickton, aquí me gustó mucho poner como a 3 personas en la parte del suelo reviviendo por Erickton, y también utilicé el formato de ATS, de American Tribal Style, de Fat Chance Belly Dance, para hacer esa batalla entre los dos bandos, ¿no? Porque justo esta clase es de dúos. Y entonces los dúos normalmente se suelen trabajar en danza enfrentados, que se llama la modalidad de Power Duet. Entonces utilicé justo en esta clase y dije, no, es que estas tienen que salir Erickton de TSA porque tienen que intentar transmitir esa guerra civil que está habiendo en Roma, por eso ellas van también, el vestuario está como muy focalizado, ¿no? Los colores no queríamos que fueran granates porque si no es que todo iba a ser igual, entonces pues pusimos azules pues por cambiar, pero el simbolismo sí que estaba ahí un poco con esa banda cruzada también a modo toga para que fueran estos dos bandos que estaban luchando y cómo Erickton en un momento levanta los 3 cadáveres que hay en el escenario mientras que esto está ocurriendo. Y entonces esos se levantan y siguen contando la historia que Erickton está viendo y que le está contando al hijo de Pompeyo. Entonces sí que es verdad que me parecía una historia muy buena para aplicar totalmente a la muestra de alumnas, o sea, era una historia muy aplicable y me parecía que tenía una carga histórica bastante guay, que estamos hablando de las guerras civiles, o sea, estaba muy guay, sí. Así que muy interesante esta parte de zombies porque esto ya es levantar muertos, ¿eh? Esto es levantar muertos, que las brujas también podían hacerlo. Claro. Y eso lo vemos en El Retorno de las Brujas, perdón. Gran ídolo pop, esa peli de mi infancia, o sea, oh yeah, las 3 brujas de, no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero que levantan, creo que se llama Salem, precisamente. Es que yo no me acuerdo porque claro, hace un montón. Es de Disney, obviamente, y es que es buenísimo. Levantar a los muertos del cementerio, porque son brujas, tienen ese poder. Claro. Poder. Es que la nigromancia es algo que viene de Hécate por lo de que puede rasgar velos y tal. Entonces, claro, a mí me parecía interesante poner a esta mujer por detrás porque realmente es la primera que dice: hola, buenas, por favor, ¿te puedes levantar que me tienes que contar cositas del inframundo? Exacto. ¿Sabes? Entonces, claro. Dame información. Sí, 100%. A mí me gustó mucho esta, ¿eh? Sí, esa es muy buena. Y nos vamos al mundo celta, porque es que, claro, aquí estamos muy centraditas en el Mare Nostrum, pero tenemos que hablar de Caileac, que inaugura la festividad Imbolc, que es del 1 de febrero, y da paso del invierno a la primavera, ¿no? Y también inspira a las meigas gallegas, porque acordémonos que los celtas también estuvieron en el norte de España y ahí influyeron toda esa cultura celta. Y Caileac tenía esa... Se la relacionó... O sea, la magia estaba muy relacionada con la naturaleza hasta el punto de que Caileac tenía el poder de moldear el paisaje, cambiar el clima. O sea... Se dice que ella parió las montañas de Escocia. ¡Boom! Flipas. Boom. La parte celta que tuvo España en su momento y que también venía de aquí. Y además me gusta mucho Caileac porque inicia una rama muy fuerte de la magia y de la brujería y de la hechicería, porque ahora también está muy de moda llamarle a Halloween Samhain y cosas de este estilo, que cada uno decide cómo lo quiere llamar a esta festividad y significa que está presente a día de hoy también, ¿no? Como desde ese momento también ha llegado hasta aquí. Y Caileac es curioso porque es una diosa dual, Vale. No es una diosa triple. Entonces a mí también me pareció ahí muy interesante, por eso pusimos abanicos de seda de 2 colores. Vale. Solo 2 colores para intentar tener esta parte dual. Con las iban también con pelucas porque ellas querían ir con pelucas como de colores. Vale. Ahí cuadrado entre medias. Porque querían tener esa parte fantástica de naturaleza. Entonces van como con colores muy tierra y colores verdes, simbolizando esta parte que tú acabas de decir, porque tienen la capacidad de parir montañas. Se decía que cuando ella caminaba iba modelando el paisaje, o sea que tenían un poder tremendo, que es que era como de las más importantes de todo este panteón. Bueno, es que date cuenta de que es una mujer que pare el mundo. O sea, claro, porque es como el rollo Pachamama, ¿no? Y como, bueno, pues con la teoría de Gaia también, ¿no? Es una mujer que da lugar a todo el planeta Tierra, porque de su cuerpo nace el planeta, todos los elementos.
Y entonces es dual porque a la vez es humana, pero a la vez es naturaleza en sí misma, en su propio cuerpo y su propio organismo. Y bien y mal. Y bien y Porque mal. cuando ella está en invierno es cuando está un poco más enfadada Claro. y la gente tiene que caminar con cuidado y va generando como pequeñas alegrías hasta que llega la primavera, que esto también es muy mito de Perséfone, ¿no? Sí. Y entonces ahí llega la primavera y llega su parte Brigitte, que es la parte de la diosa bella, joven, buena, primavera, todo lo relacionado con esto. Vale. Entonces habla siempre todo el rato Kaileak de esa dualidad entre el bien y mal, o sea, siempre entre polos opuestos, realmente. Entonces no está tan asociado con las fases de la luna, sino más con la naturaleza. Realmente, Vale, con en los este caso. ciclos naturales de anuales. Súper, súper natural esta mujer, Ujú, sí, ujú. total. Y ahora que has dicho lo del tema de Hollywood, de Hollywood, de Halloween, madre mía, me traiciona esta cosita, de Halloween, que estamos ahora súper cerca de ello, pues hay otras mitologías que son las que hablan y de dónde tiene ese origen ese Halloween, ¿no? Y también tiene origen ahí en la parte druida, en la parte céltica, en la parte nórdica, ¿no? Yo ahí tengo duditas. Sí. Porque al final Halloween no deja de ser la historia de Jack O'Lantern. No sé en qué momento o cómo empasta esta parte con la celta, sé que lo hace, pero yo aquí me faltan datos. Porque yo soy más de Samhain. Entonces, y mira que me encanta Halloween también. ¿Samhain qué es? Es que es la festividad precisamente del Día de los... O sea, es que el concepto es el mismo que hay, por ejemplo, en México con el Día de los Muertos. Vale. Que aquí en España es la Santa Compaña. Sí, de las meigas. Exacto. Entonces, al final, esto habla de esa policultura que tenemos en el planeta relacionado con todas las culturas, todos los ancestros que hemos tenido y que han ido haciendo pues cada uno sus cositas. Y a día de hoy tenemos toda esta mezcla. O sea, en una misma festividad, que es el Día de los Muertos, que es cómo honrar a tus ancestros, lo tienes en cualquier tipo de versión. La de Halloween, la de Samhain, que es esta misma festividad, es que es todo la misma. El Día de los Muertos, la Santa Compaña, le puedes llamar de la manera que quieras, pero la cosa es honra a tus ancestros. Ya está, este es el resumen. Y además esto sigue viniendo también desde esta época súper antigua porque es que se llevan ronda a los ancestros toda la vida. O sea, esto sí que es algo que hemos tenido siempre. A mí el rollo Halloween tampoco me gusta mucho porque es como se relaciona mucho con Acción de Gracias y es la festividad de la cosecha en Estados Unidos, pero también, claro, para los indígenas de Estados Unidos, los nativos, es una festividad muy triste porque realmente están como festejando pues toda la imposición y toda la colonización. Entonces, no es aquí no lo sabemos tanto, no lo relacionamos tanto con eso, lo relacionamos con una imposición yanqui, ¿no? Sí, pero totalmente. sí me voy a celebrar Samhain mejor. Claro. O sea, las calabazas son las mismas. Vale, estupendo. Ya está, que es lo que nos gusta. Crema de calabaza, estupendo. Claro, o sea, las calabazas... Además, a mí me gusta mucho el Samhain porque tiene ese toque más natural. Sí. Es que yo estoy un poco más en esta parte, ¿no? De bruja canidia o de todo lo que está relacionado con la naturaleza. Porque yo sí soy de las que recolecta plantas, yo sí soy de las que intenta tener esos baños de bosques y tal, porque es lo que me sana bastante. Y creo muchas veces... Yo soy de las que se abraza a árboles, sí. Confieso. Bueno, te recarga de energía O sea, real. O sea, por eso los japoneses nos creemos que es algo japonés que no sé qué. No, es algo global. ¿Esto es japonés? No sé. No, No se sabía llama yo. baño de bosque, Sí. que es como pasear por un bosque, que es regenerativo. Pues sí, pero como todo el mundo, o sea, como en siempre, ¿no? Un paseo por la naturaleza es maravilloso. Yo es que lo tengo esto desde que soy pequeña. Mis padres eran siempre de estar todos los fines de semana en el campo, básicamente, Claro. desfogando a la cabra que soy. Entonces, Marta, abraza un árbol. Marta, mira, ahí viven elfos. Y Abraza una cabra, claro. Claro, entonces, yo que la naturaleza la necesito. Claro. Y creo que cada vez vamos a peor porque cada vez estamos más desconectados de la naturaleza. Entonces, claro que tengo esa parte brujil de plantas, horóscopos, minerales y la naturaleza, que todo esto... Pero ¿por qué nos hemos desconectado de esto, tío? Sí. ¿Por qué? Entonces, La verdad que sí, te da como una sensación de mucha más conexión
con lo que hay a tu alrededor. Claro. Por mucho que yo, a ver, tengo una mente más analítica en el rollo de ciencia, no sé qué, humanismo y eso, pero sí que es cierto que esa conexión espiritual con todo lo que estamos conectados, que es al final la naturaleza, sí que es cierto que se Tira necesita un poco, ahí. ¿eh? Hombre, claro que te tira, porque forma parte de nuestra. Es un dualismo que tenemos ahí que existe. Sí, así que Shamain, mucho más natural. A tope Shamain. Sí. Vale, bueno, llamamos a una mujer muy inteligente, deseosa de realizar cambios sociales y legales. La has cagado. Hombre, Porque quería que favorecieran a las mujeres, a los marginados, la Jesucrista del siglo después de Jesucristo, y por ello fue tildada de bruja. O sea, ahí ya tenemos la misoginia y el recelo de los hombres frente a mujeres poderosas que se metían en cosas de hombres, ¿no? La teología, la medicina, la astronomía, las matemáticas, y ella es Teodora. Teodora de Bizancio en el siglo VI después de Cristo. La emperatriz. Yes. La emperatriz. Para mí, cuando estudié Historia del Arte, fue una de las mujeres que más me gustaron precisamente por lo rompedora que era y porque hay un clima muy fuerte en esta época ya con el Imperio Bizantino. Realmente el Imperio Bizantino me gusta bastante, sobre todo a nivel estético. Entonces, sí o sí, Teodora también tenía que estar por estos dos motivos. Uno, estético, porque no olvidemos que el arte y la danza tiene esta parte estética. Y otra, por quién era ella, ¿no? O sea, cómo decide de una prostitución convertirse en emperatriz. ¡Ole tú! Claro que sí. Sí se puede. Claro que tremenda, ¿no? Y además con esa conciencia social tan fuerte en esa época. Porque es que, vamos, o sea, la verdad que esta tía hizo muchísimo. Pero claro, no a todos le gustaban sus planes. Entonces fue... O sea, ojo, tengo que hacer un apunte aquí. Y es... Realmente de brujería no se puede acusar a nadie hasta la Edad Media, porque no existe el término como tal, se acusa de hechicería, ¿sabes? Que a mí me parece como que son cosas diferentes. La hechicería de la brujería, ¿no? Como Sí. la hechicería también tiene esa parte buena, algunas veces, magia blanca, y brujería es como, ¡buah! Todo mal, fatal, todo oscuro, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, como que se le acusa de esto, así como no fue una acusación en firme, eso es verdad, pero sí que se le acusa porque además decía que es que hila mucho con lo que tú decías antes, que es que influenciaba mucho en Justiniano. Ah, claro, que era el que tenía que gobernar de verdad, ¡Claro! ¿no? O sea... Entonces es que estaba escuchando a Teodora, que era una bruja y le tenía el cerebro comido. Y nos estuvimos estudiando también todas las vestimentas de la época y hay una muy específica que tenemos una fotito que vamos a poner por aquí en la que se colocan todos los nombres de todo lo que llevaba Teodora, ¿no? Sí. Y conseguimos un maniakis, que fue tremendo eso, creo que ha sido uno de los logros más bonitos de esta muestra de alumnas. Es un pectoral. Ah, vale, vale. Totalmente en dorado. Entonces, claro, vimos el vestuario que lo tuvimos, o sea, era un vestido que tuvimos que rehacer a 2 piezas para que se viera bien el estilo de danza y tal. Y conseguimos ese maniakis, que es ese pectoral dorado, junto con la corona lo más bizantina posible, porque estamos viendo 300.000 coronas, porque a día de hoy las redes sociales están llenas de coronas, ¿no? Que puedes comprar. Tú imagínate para elegir una corona. Elegimos una lo más parecida a las originales bizantinas que todavía se conservan. Entonces, creo que este número es un logro muy bueno de la puesta en escena histórica, ¿no? A nivel histórico. También es verdad que tengo que reconocer que tengo entre el público, mis amigos son historiadores. Joder, entonces, claro, esto es una presión. Sí. Que al final una quiere ir, vamos, fehacientemente. Y Teodora fue, para mí, uno de los, a nivel estético, de los mayores logros de la muestra de este año relacionado, porque además luego la sacan a... Es que la ventaja era que esta profe que te digo estaba embarazada y ya tenía tripita. Ya teníamos esa parte de mujer, madre empoderada. Vale. Y la sacamos una silla a modo trono y le hicimos sentarse en medio del escenario a modo pan. Como buena Teodora. Y embarazada. Y claro, madre gestante con su poder de dar vida.
Eso es. Claro. Y Entonces era emperatriz. tremendo. O sea, Sí. O sea, con su trono. el poder de dar la vida y el poder de mandar y de influir sobre los hombres poderosos, que eso era algo de lo que se le acusaba muchísimo a las hechiceras, a las brujas, tal. Exactamente. Es como, bueno, los hombres pueden influir a las mujeres que gobiernan, no, porque no gobiernan, pero las mujeres no pueden ni siquiera de esa manera. Ujú. Y esto que has dicho de la mujer embarazada y tal nos lleva al tema de cómo las mujeres eran las que poseían un conocimiento más extenso sobre el cuerpo femenino, el momento del parto y conocimientos de medicina práctica que realizaban como curanderas. Claro, ellas no podían acceder al conocimiento y a aprender, ¿no?, de manera oficial y a ejercer, a esa titulación, a ejercer de manera oficial, ¿no? Pero lo hacían de manera un poco extraoficial, un poquito para ayudar a sus vecinos y recibir algo a cambio, con lo que, bueno, pues los médicos se enfadaron. Se enfadaron porque eran competencia y aparte porque ellas sabían mejor, conocían mejor a las mujeres y todos esos momentos tan críticos en la vida de una mujer, que es el embarazo, el parto, la lactancia. Es que es esto, es que es como, vaya, es que sabes más que nosotros. Hombre, pues tú verás, es que tengo el mismo genital, ¿sabes? Es que a lo mejor tengo más facilidades para estas cosas. Entonces, claro, efectivamente, es curioso porque cuando la sanadora del pueblo te curaba muy bien, pero cuando no te enfadabas y la acusaba de bruja. Y ahora como, joder, macho, de verdad, es que qué poco agradecidos somos en esta vida. ¿Qué pasa ahora mismo también en la sanidad pública? Sí. Entonces, claro, como... A mí este tema es uno de los que me encienden un poco, ¿no? Porque creo que el agradecimiento es algo muy importante y que además te da paz, te construye a nivel cerebral otro tipo de conexiones neuronales. Por favor, vamos a intentar ser agradecidos. Sí, por favor. Porque es más sano a nivel cerebral, y a nivel emocional, y a nivel de todo. Y entonces, claro, aquí tenemos a unas cuantas mujeres. La primera, que es la que hicimos en la tribu Samarcanda, que además lo hicimos para estrenar la nueva tribu, fue Trótula de Salerno. Y entonces a mí me gusta mucho esta mujer porque obviamente todas estas características de que no podían estudiar de forma oficial se rompen mucho con esta mujer porque es profesora en el primer centro médico sin conexión con la iglesia. Increíble. Perdona. en el siglo XI. Es que está muy fuerte. Y escribió varios tratados de ginecología y puericultura, influyentes a lo largo de la historia como la relación de la menstruación irregular con la dieta, que también está muy de moda ahora, ya sabemos esto, enfermedades o por grandes disgustos en el siglo XI. Tía, es que estamos hablando de que esta mujer ya estaba hablando... Bueno, que sí que se hablaba mucho de los malos humos, ¿no? Pero que sí que estaba hablando ya de que la nutrición y las emociones impactaban en tu salud. Sí. Esto también, ojo, es otro boom, ¿eh? Sí. Claro, aquí defendía ante la administración de opiáceos a las mujeres durante el parto para mitigar el dolor, una práctica que en la época era perseguida por las autoridades, claro, porque ¿cómo vas a estar tú pariendo sin dolor, querida? Tú, Eva, ¿te acuerdas de lo que hizo? Pues morirás con dolor. Sí. Exacto. Entonces, claro, no vaya a ser que no... Entonces, esta mujer me gusta mucho porque además en la tribu tenemos a una persona que es fisio de suelo pélvico. Entonces, bueno, esto fue como... ¡buah! Sí, exacto. Sí o sí. Entonces, en nuestro caso, salimos con un montón de libros que curiosamente teníamos todas relacionadas con la sexualidad femenina, que no se ve muy bien en el vídeo, pero estábamos abriendo por páginas totalmente explícitas de los genitales femeninos, como vamos a sacar esto aquí, vamos a mostrarlo, ¿no? Y sí que es verdad que nos colgamos como un cinturón entero de todas las ramas que podíamos tener por ahí para indicar toda esta parte de opiáceos o de la sanación a través de las hierbas, ¿no? O sea, porque aquí ya empieza toda esta parte de, vaya, es que qué relación más curiosa de las hierbas con la brujería. Porque si te das cuenta, casi todos los hechizos que se hacen siempre tienen elementos naturales, pero es que siempre hay algunas hierbas, ¿no? Y siempre hay como unas hierbas como muy típicas, romero, malva, lavanda, la ruda, todas estas cosas que tienen todos significados y que tienen un significado súper antiguo. Y curiosamente es también lo que cura.
Ujú. Entonces era como, ya, pero es que esto que te cura, ¿por qué dices que tiene una carga maléfica? Ujú. Pues es que pues, donde estaba el interés ya, es que si yo soy chico, cura. ¿Qué sabes? Claro, Pero si tú eres trótula de Salerno, ¡meh! exacto. Tus hierbas son distintas. No sé por No qué. son buenas, no son buenas. No las hemos estudiado nosotros. No, Y claro. además no interesa estudiar el cuerpo de la mujer, las enfermedades de las mujeres. Seguimos igual. Y así seguimos, que a día de hoy, pues ya que ahora ya hay muchísimas mujeres con acceso a, pues eso, a estudiar medicina, nutrición, suelo pélvico, ahora se ha empezado a estudiar la endometriosis. La endometriosis. Te iba a decir justo Increíble. esto, justo. Es increíble, o sea, la salud de la mujer no se ha estudiado hasta hace 3 años. Perdona, pero que decían que no iban a desarrollar una píldora para anticonceptiva masculina porque tenía muchas contraindicaciones. Pero todos hemos visto esa foto de una chica que se había hecho un vestido con las contraindicaciones, con el prospecto de la píldora femenina, ¿no? Es Entonces, muy hardcore es esto, muy hardcore, porque sí. las contraindicaciones de la píldora femenina son tremendas. Son tremendas. Y las recetan como caramelos. Sí. Yo no sé si a ti te habrá pasado, pero a mí me pasó que con 15 años me la recetaron, ¿eh? O Bueno, sea, así sí, como, porque- venga, pan, Porque ya te está. dolía mucho la regla, endometriosis, muchas mujeres. Exacto. Ovarios poliquísticos, endometriosis, Acné. hormonas, desajuste, desbalance hormonal porque tu cuerpo está cambiando. En vez de transicionar de una infancia a una adolescencia en la que se puede gestionar de una manera clínica, ¿no? Que tú digas, ok, es que tu cuerpo está cambiando, tienes estos desregulaciones de hormonas, vamos con alimentación o con cierto tipo de prácticas a ir mitigando todo lo que podamos esta transición. Y además es que la mujer tiene varias transiciones, porque luego en la menopausia nos pasa lo mismo. Claro. Es el mismo cambio. Hormonas, transición, etcétera. Que por eso yo, EKT, 3 edades, o sea, Sí. se hila todo muy bien, ¿no? Exacto. Las 3 fases de la luna porque no se cuenta nunca la luna nueva, que es la oscura, que es la ausencia de luna. Ujú. Entonces, en verdad, como que son 3 fases y tal. Entonces, claro, aquí me parece muy curioso porque siempre ha sido un... Tú cállate, ¿qué te duele esto? Pues toma. Y ala, al parque, ¿sabes? La mujer tiene dolores, point. Claro, ya Ya está. Es que... Sí, Culpa a Eva. claro. Ya está. Claro, y como el hombre es el estándar de todo, pues ¿para qué se va a analizar? Por ejemplo, ahora se está viendo mucho que se le ha suministrado a las mujeres dosis de medicamentos apropiadas para un hombre Ay, sí, de sí. metro 70 y pico y 80 kilos. Entonces, claro, no son apropiadas para nosotras. O bueno, pues que claro, como las mujeres muchas veces estaban embarazadas, pues fuera del ensayo clínico, pues entonces no experimentamos y entonces nada. Y como tampoco había mujeres estudiando esas cosas y desde la ciencia se ha visto siempre con un sesgo siempre muy machista todas estas cosas, pues nada, aquí estamos, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y bueno, pues nada, ahora tenemos muchas especialistas en suelo pélvico que están viendo esto y también esta danza sirve para esto, para pues Sí. ahí practicar Fortalecer, y sí. fortalecerlo, el suelo pélvico. A nivel biomecánico, el fortalecimiento del suelo pélvico, de los músculos de la cadera, toda la parte de cresta ilíaca, etcétera, es verdad que se trabaja bastante, se trabaja la higiene postural, que también está muy relacionada con parte de dolores cervicales y tal, dolores de cabeza. Al final, el físico, hacer ejercicio, hacer deporte, hacer danza, todo esto es básico y está demostrado a día de hoy que es súper necesario. Sí. Entonces sí que es verdad que hila bastante. Pero nosotros cogimos a trótula precisamente por ser... Es que estos tratados de trótula se siguen... O sea, son estudiados a día de hoy. O sea, esta mujer abrió un camino... Fíjate que esta mujer no fue acusada de hechicería. Solo tocó las narices, ¿no? Entonces la pusimos por este motivo. Por el motivo de decir, es una mujer que está en pleno siglo XI, nada menos, que estamos con el catolicismo hasta arriba, con el Camino de Santiago, con Conques y con todo en general, ¿no? Y tienes a esta mujer diciendo, oye, frena, que es que esto está relacionado con la alimentación, con el tipo de emoción que tienes, hay que sentir un poco más, hay que observar más, y empieza a hacer tratados que a día de hoy se siguen estudiando. Sí. Entonces, a nivel de historia femenina, era importantísima ponerla. Sí, y no la conocíamos apenas.
Y tenemos que conocer a otra mujer muy importante también que estudió en un monasterio porque es a donde iban, a los conventos y tal, a las mujeres que no querían casarse, pasar a pertenecer a otro hombre que no fuera su padre y pues trabajar y parir como mulas, ¿no? hasta caer desfallecidas. Entonces, de esta manera podían acceder al conocimiento, podían acceder a desarrollar sus talentos, ¿no? Como hizo Hildegarda de Bingen, que fue abadesa benedictina. Fue un montón de cosas. Fue una mística, compositora, escritora y curandera alemana del siglo XII, ¿no? Y además tenía visiones, que ella sí que podía tener visiones. Y aquí está la cosa. Este es el punto de inflexión. Hildegarda utilizaba lo mismo que utilizaba Trótula y lo mismo que utilizaba Canidia. Lo mismo. Pero claro, ella tenía visiones cristianas. Ella era abadesa. No era una simple monjita, no, era abadesa. Claro. O sea, ojo, que llevaba la señora también su corralito, ¿no? Entonces, a ella sí que se la permite. Y es una mujer que realmente ha aportado también una barbaridad como mujer, pero me parece curioso y la quería meter en la muestra de alumnas porque es uno de los ejemplos en los que el mismo acto, los mismos ingredientes para hacer X cosa en una persona según la religión se ve bien o se ve mal. Era como, esta es la dualidad, ¿no? El doble filo de una misma cuchilla. Se están utilizando las mismas cosas, pero ella sí que puede. Y ella ha pasado a la historia como una persona muy mística que ha tenido... es que creo que está canonizada. Creo que es santa, esta mujer. Santa. Sí. Creo que... O sea, habría que mirar este dato, si no recuerdo mal. Entonces, claro... ella tenía un conocimiento de la naturaleza. El mismo que... Lo mismo. Claro, lo mismo que tenía Trótula o lo mismo que podía tener Canidia en el Imperio Romano. Entonces, claro, yo la puse también un poco porque además la persona que lo hace en la muestra de alumnas, que son además Cosmos Daughter, resulta que tiene un grupo de música, Falde Metisera, que se inspiraron en esta mujer y tocan las composiciones que creó esta mujer como compositora de música. Es que esta mujer hizo de todo. O sea, como mujer es maravilla. Sí. Pero yo la puse como punto de inflexión, como fíjate qué maravilla, pero a esta mujer sí que se la aceptó porque era abadesa y a esto mismo, a otra persona no, cuando estaban haciendo las mismas cosas, porque ¿no? Aportando no lo mismo. Como tal. Y creo que era de justicia para el resto ver cómo una de ellas sí que lo había conseguido. Exacto. Eso es. Pero claro, tuvo que pasar por estar casada con Dios, claro. Eso es, ¿no? Te olvidas de vamos. La diversión mundiana. El tema es que, claro, ella podía estar en un monasterio, ¿no? Estamos en el siglo XII, pero ya la misoginia entre los clérigos cristianos se estaba haciendo fortísima. Se estaban promulgando textos cada vez más misóginos de atacar a las mujeres por todos los flancos y, ya hacia el año 1400, que bueno, es un siglo, el siglo XV, bastante fatídico por varios temas. Hubo como una pequeña edad de hielo, la peste, hambrunas, terrible, ¿no? Y aparte esto se conjugó con otras cosas que ahora veremos, pero la cosa es que a los hombres, a los clérigos cristianos ya se les obligó a observar castidad. Punto. Sí. Entonces, por un lado, se les obligó a observar castidad, a deshacerse de sus barraganas. Fíjate qué buen nombre para definir a las mujeres que vivían con ellos, que convivían con ellos, ¿no? Barragana. Y luego, aparte, se expulsó a las mujeres de los monasterios, que eran los únicos centros de saber en ese momento porque la imprenta todavía no existía. Entonces, eso fue la expulsión de la mujer del saber. Las mujeres ya no tenían derecho a acceder al saber, tenían que ser iletradas, tenían que ser analfabetas y no poder transmitir ningún tipo de conocimiento. Y como tampoco se les admitía para aprender y titularse, no tenían como tampoco la legalidad de poder ejercer ningún tipo de trabajo de esto. Entonces aquí estamos llegando a el año 1400, donde el cristianismo ya afirmó de manera convincente una única visión del funcionamiento del cosmos y de la voluntad de Dios. Entonces, ahora ya la brujería no era solo la magia buena, convertida magia buena o mala o tal, sino que era simplemente un oficio consagrado al mal. Otra vez. Eran marineras vacaciones. Todas. ¿Quieres playita? Eso es.
y eran enemigas de la Iglesia todas. Entonces ahí empezaron los tratados de demonología, ¿vale? Sí. Ya existía el pensamiento binario, bien, mal, y además están inmersos dentro del cristianismo en el cisma del protestantismo. Entonces, ya dentro del propio cristianismo, no solamente se iba a perseguir a los judíos y a los árabes, ¿no? A los musulmanes, sino que también se podía perseguir a los propios cristianos porque eran herejes. Y de hereje a brujo había un pequeño paso, ¿no? Y ya de empezar a pues considerar brujas a todas las mujeres, porque sospecha engendra sospecha, pues ya, bueno, aquí ya nos encontramos con varias mujeres, ¿vale? Pero primero tenemos que hablar del Maleus Maleficarum. Boom, boom. El martillo de las brujas. Boom, boom, efectivamente. Boom, boom. Es que, bueno, tremendo esto, ¿eh? Sí. Este fue un tratado de demonología escrito en 1487 por un tal Kramer, Heinrich Kramer o algo así. Sí, yo no me sé bien el nombre. Kramer y Kramer o bueno, algo así, que era un tío que, bueno, yo he leído en el libro de Marion Gibson sobre las brujas, ¿vale? El tratado, una historia en 13 juicios. Este hombre fue uno que primero intentó cargarse a un montón de mujeres en una población alemana, a lo bestia, y no se le permitió. Entonces, además, se fue de ahí sin honores, le expulsaron, hubo un juicio en el que quedó ridículo total, y entonces este hombre lo que hizo fue decir, vale, esto yo no me lo voy a volver a pasar. Voy a hacer un manual que se van a cagar la perra. Entonces hizo el Maleus Maleficarum, que es un compendio de insultos hacia las mujeres por parte de este clérigo que debía estar muy... pues, joder, que no muy puede hacer nada. Muy necesitado. Es un poco, debía ser muy feo también, porque claro, no le dejaban hacer nada. Y entonces es un compendio de insultos hacia las mujeres y de decir que son lo peor de lo peor y qué hacen ya, como son los rituales, los Shabbat, que son ya, pues digamos, el ritual brujo, que es un poco casi como el ritual de la misa. Sí. Pero el gemelo demoníaco. La misa negra, eso es. Tremendo. Claro, es que en el momento en el que llega el cristianismo y las mujeres empiezan a tener esta capacidad de también curar, cuando en verdad solo eran ellos, esto también pasa en el siglo XIX otra vez, o sea, esto al final, la historia es un poco cíclica y esto vuelve a pasar en el siglo XIX con las mujeres que también están estudiando o que intentan entrar en la facultad de medicina y no se las deja, ¿no? Porque ya hay médicos que le ponen trabas. Y tenéis dentro de series de televisión y tal, hay un montón de ejemplos, ¿no? De esa época también. Y... ¿por qué venía esto? Esto es mi momento de... Se me ha ido. ¿Sabes qué pasa? Que como hilo todo el rato, hay muchas veces que esto me pasa. Entonces, el hilo se pierde. Relacionado con esto es porque siempre se ha visto toda la parte del Sabbat o de la magia negra como lo contrario al cristianismo a partir de la Edad Media, y esta falta de información por parte del pueblo, que solo podía tener el libus pétreo, que era lo que veían en las portadas de los tímpanos de las iglesias, que es lo que iba a pasar, si había un juicio final, el bien, el mal. Claro, ya no solo tenías a una población, o sea, a unas mujeres que las expulsaban de la parte del conocimiento, sino a toda una población completa que alguien le venía y le decía, a partir de ahora esto está catalogado como X y nadie se cuestionaba nada. Entonces, este hombre pudo hacer esto del Maleus Maleficarum porque en esa época la gente no tenía los conocimientos para poder rebatirle nada. Claro, ya está, pues lo tengo fácil. O sea, es que esto es importante. Esto es clave que has dicho, ¿eh? Porque te das cuenta de que estamos viendo un poquito de involución en el tema de leer libros. ¿Ves cómo se hila todo? Joder. Se hila todo.
A ver, todo este tema de usa más las redes sociales, no leas libros, no, yo... La pues, incultura. claro, Sí. por leer libros no eres mejor, que decía María Pombo. Bueno, por favor. Perdona, pues tu cerebro es mejor, todo tu ser va a ser mejor por leer libros. Yo no como persona, pero todo tú te vas a beneficiar de leer libros. Y lo primero de lo que te vas a beneficiar es del pensamiento crítico. Exacto. De poder ser capaz de distinguir, de discernir Esto. cuando alguien te está intentando manipular, Esto, vender cualquier yo cosa. iba. Exactamente. Claro, es que la Edad Media, que también como cuando estuvimos hablando un poco de este podcast, yo estaba en Conques, justo en la portada del juicio final, en la Catedral de Conques, allí en Francia. Y tenemos también una referencia en la muestra de alumnas a la magia negra y a cómo hacemos el antipantocrator, justo allí. Justo debajo del pantocrator, que es como una imagen muy específica de la Edad Media, en la que es Dios justiciero. Vale. Y entonces, pues qué menos que una mujer haciendo el antipantocrator justo debajo, ¿no? El tímpano de Conques. De hecho, nos subimos a la tribuna por la noche porque había un concierto y tuvimos la posibilidad de subir. ¿Y qué es lo que hice como bailarina rebelde y reivindicativa? Bailar en la tribuna. Porque va a quedar re, nena. ¡Bruja! ¡Bruja! Sí, ¡A la hoguera! Claro, porque era una zona además que estaba solo supeditada en algunos de los momentos de la historia para las mujeres. Y dije, Claro. sí, pues aquí me lo pienso bailar, hombre. Claro, ya saldrá ese vídeo por ahí. Entonces, es que la gente solo tenía eso como información. Y tú ves la portada y ves a todos los demonios claro, pues con todos los pecados capitales siendo castigados y dices, madre mía, es que esta gente estaba asustadísima. Entonces, claro, si ya de por sí estamos en una sociedad en la que le da sustito un poco todo, porque es que de verdad pasan muchas cosas en la Edad Media, que la peste negra, no sé qué, no sé cuánto, es que tenemos un montón de cosas, pues claro, es normal que llegue alguien y diga, bueno, y espérate que es que ahora hay gente malísima, que fíjate lo que hace. Pues claro, la gente del pueblo que no tiene cultura y que no tiene esto dice, madre mía, me voy a esconder y a ver quién es mi vecina. O sea, la cosa era dudar, en vez de hacer comunidad, dudar de tu vecino, dudar de tu pueblo, dudar de la gente, del panadero, del carnicero, bueno, panadera, carnicera, ¿sabes? Algo que siempre le ha convenido al poder. Claro, hombre, por supuesto, o sea... Y primero a la iglesia, pues para que no dudaras para nada de la versión que te estaba dando en cada momento. Porque Dios te protegía. Dios te protegirá y no necesitas saber más. Y luego aparte, claro, si Dios te dice que una cosa y al día siguiente te dice lo contrario... Es que Dios... punto, y te lo crees. No pasa nada. Desechas tal y... Escucha, esto es necesario. Para tener Dios tenemos que tener diablo. Exacto. Entonces, claro, o sea, es que... El bien y el mal tiene que estar ahí. Si no, ¿cómo puedes comparar lo bueno si no tienes lo malo? ¿No? ¿Cómo puedes ver la luz en la oscuridad? Eso es. Pues el contrapunto de toda la vida del yin y el yang y de todas estas... Sí. Esta Kaileak doble, ¿no? Entonces, claro, pues es que hace falta darle protagonismo al infierno, porque si no, no me haces caso. Eso es. Y decirte las llamas del infierno, no sé qué. Y esto va a ser así. Y te digo una cosa y la contraria en la misma frase para que dudes de todo. Y, ojo, bien de Pitia esto. Sí. ¿Y quién te da ahora mismo una cosa y la contraria para que dudes de absolutamente todo? Perdona, pero los fake news, la inteligencia artificial, todas las imágenes, mirad qué triple, o sea, pedazo de triple, pero es verdad, dudas de absolutamente todo, ¿no? De todo. Esto que sí. me llega, ¿quién me lo ha mandado? todo el ¿Quién no sé? rato. O sea, ¿sabes? Claro, y encima ahora también están pasando muchas cositas, pasan cosas y entonces, claro, ves un montón de información de por aquí y por allá, dudas hasta de tu madre, obviamente. Bueno, yo en la carrera, una de las cosas que me dijeron de buenas a primeras, que lo aplico mucho en la muestra de alumnas, es fuentes documentales. O sea, es que de hecho tenemos una asignatura que era esto. ¿Vale? Claro. Fuentes documentales, ya sean gráficas, escritas, lo que sea, pero asegúrate. Y es que ahora no te puedes asegurar de nada. Claro. O sea, yo que he sido muy buena investigando, de hecho, en su momento antes de dedicarme a esto, quería ser investigadora medievalista, me quería ir a León, a Ponferrada y todo este rollo. Es que a día de hoy estas habilidades las tengo 100% perdidas porque no hay manera realmente de... O sea, me cuesta encontrar
O sea, tengo que navegar mucho para encontrar la verdad, Sí, ¿eh? en internet está muy fastidiado. Pero Está muy muchísimo. contaminado. Luego que claro, Sí, que si sí, leemos sí. libros de fantasía, si es que lo único que por lo menos ahí sabemos que eso es todo falso. Todo falso, pues no hay manera de equivocarse. Bueno, allí que tenemos, a mujeres que, bueno, pues había que eran mujeres muchas veces. Había de todo tipo, ¿vale? Pero la mayoría fueron mujeres, ¿vale? Todas las Sí, que es habían verdad que también había hombres, sí. que fueron acusadas y asesinadas, mujeres, pobres, mayores, con necesidad de ganarse la vida de alguna manera no muy legal, quizá con maneras que no gustan a sus vecinos, ¿no? Con pensamientos o prácticas religiosas que se salían de lo convencional, originales, ¿no? O también mujeres que de alguna manera imitaran a los hombres y trataran de hacer lo que hacían ellos. Por ejemplo, Juana de Arco, ¿no? Aquí tenemos que Juana llevó a la victoria al ejército francés vestida de hombre. Claro, a ver, Juana hila con Hildegarda porque también tiene visiones. Pero como las visiones son divinas, que son de Dios, y habla de que hay que hacer cositas divinas, pues no pasa nada porque las visiones que tiene son cristianas. Entonces Juana hasta ese momento es una hija de Dios. Lo más de lo más. Sí, Lo sí. más de lo más. Entonces la aman, la quieren, la todo. Va a la guerra, pim pam, hasta que llega un momento en el que dicen, bueno, pues ya Juana, las visiones que tiene, no sé, no nos convienen tanto. Así que a partir de ahora vamos a decir que, vamos a dejarlo como un poco de lado, ¿no? Y la secuestra el bando contrario, los ingleses, y pues claro, la acusan. Es que brujería, porque no son profecías de Dios, son del demonio. Claro. Y entonces dice, mira, no, la cosa es que de esto se salva. Uh-huh. No, pues la acusan por hereje, realmente, lo que Sí. la acusan por hereje. Entonces, como hay la primera que no cuaja, cuaja la segunda, que es la de hereje, ¿por qué te has vestido de hombre? Exacto. Porque llevas una armadura masculina. Ojo, cuidado. Pobre Juana de Arco, porque al final todo el mundo la conoce. O sea, hay millones de estatuas de Juana de Arco vestida con la armadura medieval, que ahora ya las tengo muy conocidas por lo del bujur con mi chico. Entonces me voy fijando mucho porque es verdad que es curioso ver las armaduras de Juana y efectivamente, ¿qué pretendían? ¿Que llevara una falda o algo? Claro. De placas con la armadura o algo, es que no lo tengo yo muy claro, ¿sabes? El o sea, es como... travestismo Exacto. de mujer a hombre siempre fue muy penado, que no de hombre a mujer, por cierto. Bueno, siglo XIX. Exacto. Claro, o sea, y al final cuajó esta parte, la de hereje, casi más por vestirse de Por hombre. vestirse de hombre. Y esto Por llevar una armadura masculina. En 1430. Ahora Sí. pegamos un salto mortal para ir hasta Walpurga Hausmanning, en 1556, en el epicentro de la caza de brujas en Europa, que fue Alemania, donde murieron cientos de miles de personas. Es o sea, que se aquí es donde se calculan- inició la vaina. No, pero tremendo. Que bueno, también hablaremos de la Inquisición, que se le atribuyó casi todo, pero Sí, pero no. Alemania... Pero no. Exacto. Entonces, Walpurga fue torturada de una manera tan brutal que, claro, las torturas, obviamente tú vas a decir absolutamente lo que sea por librarte de ello, que confesó haber asesinado a 40 niños durante su trabajo como partera, antes de que fueran bautizados y de habérselos medio comido, medio devorado. ¿No te recuerda las lamias? Exacto. Claro, es que Y antes de haberlos bautizado, porque claro, la cosa es que tú los entregabas a Satán y si no estaban bautizados, pues ya eran parte del inframundo, o sea, como todo ese rollo que querían oír los confesores, ¿no? En plan, ¿qué quieres oír? ¿Qué quieres? Yo te lo digo, déjame de dar, por favor. Vamos a hilar un poco más fino. 1556, que por tanto es siglo XVI. ¿Qué pasa en la época y en el Renacimiento y en toda esta época? Que se recuperan los textos antiguos. Ya está. Entonces, tenemos un Renacimiento lleno de obras de arte relacionadas con todos los textos de Ovidio, de Horacio, de todos, que son los que describen a estas mujeres
Claro, que Los no se nos mayores olvide. misóginos en Claro, jefe. que no se nos olvide esto, ¿eh? Que creo que hay una historia por ahí que mira que la he intentado buscar otra vez para este podcast. Porque con Canidia se dice que creo que es Lucrecio el que habla de todo esto, Mm. porque Canidia le dijo que no. Es que no tenía Otro yo bien- despechado, como el Claro, es Kramer. que no tenía yo bien el dato y entonces yo recuerdo haberlo leído para la muestra de alumnas, pero justo para buscarlo ahora no encontraba la fuente y he dicho, Sí. bueno, lo voy como a citar a por si acaso lo encuentro alguna vez, en algún momento se puede añadir a pie de Ujú. página, ¿no? Como se dice. Pero sí que es verdad que esto está relacionado con todos los textos que ya se estaban recuperando en el Renacimiento, que luego se vuelven a recuperar en el Neoclasicismo, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a mí me hace mucha gracia porque desde el siglo XVI estamos con esta mujer, ojo, cuidado. Tampoco hay datos de que no lo hiciera. Porque ahora vamos a entrar, es esta mujer y Alice Kitteler son dos que a mí las tengo ahí como duda. Pero Vale. me parecen muy justificadas también en la muestra de alumnas en este podcast de brujería, porque es como, ¿y si lo hicieron qué? ¿Qué pasa? ¡Claro! ¿Y si lo hicieron qué pasa? Pues o sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Pues un asesino más como puede ser otro asesino, porque recordemos que no hay mayores asesinos que los de, básicamente, por ejemplo, el Imperio, ya, el que sea, da igual. Claro. El romano, el bizantino, el Ahí otomano, el que sea. ahí se podía matar sin límite, ¿no? Podía Claro. Hay psicópatas y serial killers, los había Claro. a cientos, pero estaban condecorados porque era la guerra, ¿no? Claro, entonces bien. yo puse a Alice Kitteler en parte por esto, porque es una de las primeras mujeres que se le acusa. Bueno, ahora vamos con ella, que No, son no, un cuenta, poquito cuenta, más cuenta. tarde. Sí, que, pero mira, bueno, cuéntalo ya que estamos hablando de esta mujer, que esta fue un poquito más adelante, ¿no? No, es que Alice Kitteler es del siglo XII. O Mm. sea. No está ahí. Ay, que. Claro. Alice Kitteler, ¿de dónde Siglo sale? XII. Es que justo Es está. irlandesa, me dijiste. Es irlandesa, justo. Es Ujú. que está hilada entre Walpurga Hausmann. Esta, madre mía, es que tú no veas qué difícil esto. Sí. Y Hildegarda de Briggen, está justo entre medias, Vale. ¿no? Bueno, pues Alice Kitteler es la primera. Es que, claro, estamos hablando de todo esto, Malias Maleficarum, etcétera, pero es que Alice Kitteler, que es del siglo XII, es la primera que se le acusa de brujería y la que se le enjuicia por Ujú. brujería en Irlanda. Vale. Entonces, la historia de esta mujer, hay muchos datos así que según el relato, pues bueno, Ujú. el resumen o la vértebra común, ¿no? Es que esta mujer era una mujer adinerada. Vale. Y entonces, claro, a la gente del pueblo no le gustaba, porque era la rica del pueblo, ¿no? Vale. Y además decidió casarse con alguien más rico que ella. Entonces, ahí teníamos un problema porque estaba toda la... O sea, la parte clasista está aquí, ¿no? Ujú. En este relato, en la que ella tiene dinero, es una persona con poder, viene de una buena familia y decide casarse con alguien también con poder, de buena familia y que también tiene dinero. Y, pues bueno, se casan, tienen descendencia y, curiosamente, él muere. Bueno, pues puede Se moría pasar. mucha gente. Se moría mucha gente, no pasa nada. Pues ya está, enterrado. Pues al siguiente, pues bueno, pues se vuelve a enamorar y también muere. ¡Ay! Ya van 2. Vaya, hasta 4 que se carga. Vaya. Con veneno. Y eran más ricos que ella, ¿no? Y todos. Casualmente, es una vida negra. ¿Y qué pasa? Pues sí. Perdóname, Enrique VIII no hizo exactamente lo Bueno, mismo. claro, pues por eso está Pero además aquí se las Alice cargó en la plaza del pueblo, provocó un cisma en la iglesia, y dio Bueno, origen a la iglesia sí, anglicana, la anglicana. con tal de poderse divorciar. Exacto. Y todo porque o no le daban satisfacción, o quería casar con otra, o no le daban un varón. Sí, pero sí. este los asesinaba estupendamente, no hay problema. Exacto. Entonces, claro, mira, te voy a leer la locución porque es que es tremenda Vale, esta. venga, a ver. La primera mujer acusada de brujería de la que se tiene registro, es que esto es importante, Ujú. de una noble irlandesa, acusada en 1324, Vale. pero su caso fue un tanto especial y marcó un hito histórico. Y es que Alice Kitteler es de las primeras asesinas en series de la historia, ya que fue envenenando a cada uno de sus 4 maridos tras darles descendencia, para quedarse legalmente con sus bienes. Vale. Pues muy bien. Ya que en esa época no se podían encontrar pruebas de envenenamiento, porque era un poco complicado a nivel científico, Ujú. sus propios hijos, los que eran de los maridos, De no, los maridos no el muertos. primogénito, Sí.
fueron quienes la acusaron de brujería, que era una sentencia más fiable para condenarla. Claro. Ojo, es que se estaba usando esto ya como, mira, tengo que pillarte de alguna manera. ¿Y cómo va a ser? Con lo que está de moda, Claro. con la brujería. Exacto. Entonces dice, Alice salió airosa a causa de señalar a su criada Petronila muerta en la hoguera tras ser torturada y decir pues que sí, pues que había sido ella, ¿no? La que había envenenado a los... Por lo menos no la llevó ella a la hoguera, sino que ya la habían matado antes, ¿o no? Que no, que Sí, que fue. que Alice Kitteler se pues, libra, joder, con la Alice, una mujer ¿no? súper inteligente. Oye, bueno, es una mujer inteligente que sabía lo que estaba haciendo y decidió ser más listos que el resto y que su propio pueblo entero y dijo, mira, yo acuso a... Es muy clasista esto. Yo acuso a la criada y, o sea, para que veas, o sea, yo la puse en la muestra de alumnas precisamente para hablar de este contexto sociohistórico. Ujú. Siglo XII te había dicho, pero bueno... yo es que tenía como que era siglo XII-XIII y es 1324, bueno, siglo XIV, o sea que estamos también un poco por ahí. Sí. Una mujer que tiene bastante poder y que lo usa. Claro. ¿Y qué pasa con Para los hacer el hombres que mal. tienen un poder y que lo usan? Pues que O sea, no pasa nada, ¿no? Pero si lo hace Alice Kitteler está mal. Exacto. Entonces, yo creo que este personaje tenía que estar en la muestra de alumnas para hablar de este contexto sociohistórico en el que hay clasismo, obviamente, en el que ella además decide ser más inteligente que el resto y se libra de todo y se queda con los bienes de 4 personas, o sea que está fatal, obviamente está fatal. Está mal, está mal. Ya está mal. Pero a la hora de hablar de brujería, la cosa era esta, era un... Tía, eres una asesina en serie, ¿vale? O sea, te tenían que haber encarcelado y esto es así y tenías que haber pagado por ello. Pero qué curioso que tuvieron que acusarte de brujería porque de otra manera no podían pillarte. Sí, esto me recuerda a lo de Ersebet Báthory, que fue esta mujer que se fue alimentando de la sangre, bueno, alimentando no, como utilizando la sangre de chicas que iban a trabajar a su castillo, porque era una condesa húngara increíblemente rica, y utilizaba la sangre que, bueno, pues mataba a todas estas y los enterraba en su castillo, pero como eran niños y niñas y durante muchos años no pudieron hacer nada, porque era una mujer súper rica y era una condesa y tal, pero bueno, era otra asesina. Bueno, sí, era asesina. No era bruja, no fue acusada de brujería, pero sí que fue emparedada y tal, porque fue declarada culpable y asesina, vaya. Sí. De hecho, hay números en danza que son las doncellas de Bathory. Sí. Sí, que es tremendo. Esa historia también es un poco durita, ¿eh? Es durilla. Sí. Vale, la Inquisición española, y con esto hablamos de las brujas de Zugarramurdi. Ay, qué monas, me Sí, encanta. la verdad que sí, porque eran chicas en el siglo XVII que, bueno, pues unas jóvenes navarras en Zugarramurdi, que es un sitio precioso y la cueva es espectacular, que yo estaba ahí, pues que se iban a la playa en Bayona, ¿no? En Francia y tal, a hacer pues sus aquelarres. Bailaban en la playa y tal, pues unos rituales, ¿no? Pues digamos de conexión con la naturaleza, entre las mujeres, no sé qué. ¿Y qué eras? Pues una bruja. Eras una bruja, pues muy mal. Has prendido un fuego. ¿A quién se le ocurre prender un fuego y bailar alrededor y decir unas oraciones o bailar y decir, venga, hombre? Bueno, a ver, yo diría aquí viva el cornezuelo. Claro, exacto. Claro. Las hierbecitas que te ponían un poquito, es que todo esto te entonaban. Pobre hierbas, pobre naturaleza, que es que siempre es la culpable de todo, ¿no? Al final es como decir, la naturaleza todo te lo da, como bien hablaba Lu. Pues esto es igual, o sea, al final son unas chavalas en su pueblo que lo que quieren es pasárselo bien, como le hemos hecho, o sea, yo vale porque no tengo pueblo, pero sé lo que es, jope, las fiestas de pueblo, los quintos, los no sé qué, pues es que es lo que estaban haciendo. Es lo mismo. Es lo mismo. Tomarte cornezuelo como te puedes tomar un mini. Te puedes tomar un mini calimocho, pero te puedes tomar un cornezuelo, claro. No, pero claro, era el hecho de estar con tus amigas solo en un círculo de mujeres, ¿no? Ese soporte femenino, solo bailando, emborrachándote, haciendo lo que tuvieras que hacer, pero claro, como era por la noche, en la naturaleza, en la playa o en la montaña, y como con droguitas de por medio que parecía que estabas viendo visiones, ¿no? Pues ahí ya tenemos los 3 checklists que ya hemos visto en este podcast, ¿no? O sea, entonces claro, era como, vaya, pues todas brujas. Y pues más en esa época que es que cualquiera que decía, bruja, ya todo nada. mal. Entonces, las brujas de Zugarramurdi tenían que estar, pero
En nuestro caso, en la muestra de alumnas, decidimos darle una vuelta a todo esto. Decidimos que íbamos a coger ese momento cornezuelo. Claro. Sí, o sea, es un problema, porque las brujas de Zugarramurdi tienen una historia un poco oscura, ¿no? De la Inquisición española y de nuestra historia, en la que dices, madre mía, pero esta gente como... Además es que es curioso porque relacionada con los juicios, es la propia Inquisición la que dice, oye, que aquí no hay nada de brujería, ¿no? Hasta que no llega un fanático. Pero al principio la Inquisición dice, ¿qué os pasa? Si las chavalas se están dando la fiesta, ¿sabes? Claro. Que la Inquisición española estaba como muy demonizada. Y en la bruja de Zugarramurdi se ve perfectamente a nivel histórico que al principio, con toda la histeria colectiva que había, llegó la Inquisición y dijo, venga, hombre, ¿pero qué os pasa? Es que la Inquisición española fue mucho más escéptica respecto a las acusaciones de brujería que Sí. cualquiera de los otros tribunales seculares que se establecieron en Europa. Claro que lo que pasa es que la Inquisición española tenía pues la independencia de actuar por sí sola, ¿no? Y entonces dentro de la leyenda negra de España pues ya se le adjudicó todos los asesinatos, no sé qué, no sé cuántos. Mentira, porque ¿Mentira? en realidad fue en Alemania, Francia y bueno, pues en otros países, en Inglaterra y tal, donde se asesinó a muchísimas más mujeres. Pero muchísimo, pero... Cientos de miles, es que aquí Sí, fueron sí. unos cientos, o sea, es que tampoco... No, tengo el número exacto. no recuerdo, pero creo que fueron como 70. Sí, es que realmente... Es pues es que es ridículo realmente o hablar sea, de... en comparación era como... nada que ver, nada que Sí. ver. Y claro, la bruja de Zugarramurdi las tenemos todas en el imaginario español como bruja, madre mía del amor hermoso, ¿no? En este imaginario de la bruja. Y dices, ya, pero es que es curioso porque es que justo es un caso en el que la Inquisición pasó hasta que llegó Fray Luis Zabaleta y dijo que no, que aquí hay que hacer caso, que estas son brujas todas. Sí. Pero en realidad al principio los dos inquisidores que fueron llegaron, miren, y dijeron... Claro. Que dejan las chavalas que están en el pueblo pasándoselo bien, ¿sabes? Pero me parece curioso porque este hombre me recuerda al que hizo el Malleus Maleficarum, ¿no? Este hombre súper traumado que necesitaba demonizar de alguna manera que la mujer pudiera tener esa festividad con un Sí. círculo femenino de soporte en el que crear tribu, en el que crear aquelarre, que nace de aquí, el aquelarre, la palabra como tal, ¿no? Ese Ujú. coven, esa ayuda entre mujeres, que también está variedad de Trótula de Salerno y de todas estas mujeres que se juntaban para hablar de estos temas que al ser femenino, pues obviamente hablaban entre mujeres. Porque, Claro, y para esto es lo que hacer había. sororidad. Hacer Claro. sororidad y hacer unión entre ellas hablando de sus temas que los hombres no podían comprender. Como no lo podían comprender, ya era sospechoso. No, Y claro. como había unión entre las mujeres, malo. Más todavía. Malo, porque a las mujeres las queríamos atemorizadas y que pensaran que todo el resto eran unas zorras. Claro, enemigas, Que eran enemigas. No vaya a ser que enemigas. se vayan a juntar. Eso es. ¿Sabes? O sea, pues igual. Sí. Spoiler, seguimos igual también. Es que no. Seguimos igual a ver si salimos un poquito de eso, pero mira, Claro, sororidad, ¿no? De qué va toda esta danza. Exactamente. Esto de lo que hemos dicho de la Inquisición lo he leído yo en Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna, de Adela Muñoz Páez, que ha hecho una investigación estadística sobre el nivel de asesinatos comparado en todo... Y es que alucinas, porque es que es verdad que está dentro de esa leyenda negra española, y es que realmente el tema es que fue una histeria colectiva Sí. social Sí, lo que sí. llevó a eso. Por eso el que no fueran tribunales seculares, que muchas veces eran tribunales, juicios improvisados. Bueno, sí, El juez era a la vez fiscal y juez. No Sí. tenían formación ninguna. No había nada organizado. Y luego, aparte, no les dejaban a ellas tener abogados defensores. Entonces las mujeres llegaban a los juicios atemorizadas, torturadas de una manera... Por ejemplo, he leído la historia de una tal Bess Clark en Inglaterra, en el siglo XVI, que la pobre le faltaba una pierna, porque bueno, en ese momento era horrible, pero claro, una herida mal sanada te cangrena y te la tenían que cortar. Y llevaba una muleta. Pues la obligaron, como parte de la tortura, a hacer una vigilia. Y la vigilia consistía en que, claro, si tú dormías, podías entrar en contacto con los espíritus familiares y pedirles que hicieran cosas, brujerías y tal. Entonces, todo el pueblo y los torturadores se dedicaban a mantenerla caminando durante toda la noche para que no pudiera dormir. Durante 3 días le hicieron eso a una mujer que le faltaba una pierna. Pero bueno.
O sea que al final les dijo de todo. Es que decían de todo. Porque era como, si me dejas solo dormir 5 minutitos, yo te voy a decir lo que tú quieras, de verdad. Claro, pues hombre, normal. Bueno, esto es como esto que se hace siempre mucha broma, ¿no? Sobre, bueno, yo te echo al río, si sales es que eres bruja y si no, vaya. Ya, Te moriste. pues no eras. Un problema menos. Joder, macho. Tremendo. Bueno, y entonces, pues la Iglesia española era muy mala, pero igual eran peores los tribunales seculares, pero luego nos vamos a los puritanos que se fueron al Nuevo Mundo. Bueno, esto ya... Tremendas tropelías que hicieron en el Nuevo Mundo, y aquí hablamos de las brujas de Salem. Anda, Mi numerito. Es tremendo también. Tremendo numerito. número. Sí. Nada, pues los puritanos europeos querían ser más puros que, pues que los propios puritanos europeos que habían salido del protestantismo. Había secta tras secta, entre ellas se peleaban, no sé qué, decidieron irse a América, el continente descubierto, para instalar ahí pues sus nuevas sectas, ¿no? Y ahí, pues importaron la histeria por todo aquello que no fuera tremendamente impío, y para empezar la sexualidad. La sexualidad era un control que se ha querido ejercer sobre ello, que ellos lo llevaban al paroxismo tremendo. Y esta histeria de los puritanos se unía a los constantes ataques de los nativos. Claro, les estás invadiendo su país. Pues te van a atacar constantemente, claro. Te van a atacar, no, se van a defender, de hecho. Se van a defender. Ahí es eso. Exactamente. Exacto. Entonces tú tienes que ser más puro que el Papa, más puro que el puro, sí, más para defenderte, que el Papa, sí, totalmente. Para diferenciarte del salvaje, ¿no? Digamos, del incivilizado. Y luego aparte... del tribal. Del tribal. Ahí lo tenemos. Bueno, aparte estaban constantemente hambrunas, epidemias, y necesitaban pues preservar esa unidad de la comunidad bajo un estricto control. Entonces esas comunidades se mantenían en una ansiedad constante. Y ahí lo vemos en las niñas acusaderas de Salem. Y la que la montaron a Tituba, que he estado leyendo que Tituba realmente no era negra, sino que era una esclava importada de Latinoamérica, y que al principio la llamaban la India. Claro, como se denominaba a los indígenas de la parte donde llegó Colón. Empezó ahí una historia de acusar el uno al otro para librarse, porque es que esto es una cosa que pasaba también mucho. Y a mí me hila mucho con las brujas de Zugarramurdi porque el tema es un poco parecido. Claro. En el sentido de... Lo que pasa es que encuentran a Tituba contándole historias a las niñas de nada menos que el que maneja el cotarro a nivel religioso en el pueblo. Entonces Tituba, por lo visto, estaba en la naturaleza otra vez, haciendo que las niñas estuvieran... O sea, le estaban contando historias de miedo y cosas de este estilo, porque ella tenía una religión de vudú, que luego, por eso hilamos con Marilabó. Y entonces iba contando ese tipo de historias y también iba haciendo como su pucherito en la naturaleza. Entonces, a mí me recuerda un poco a cuando estaban las de Zugarramurdi también en la naturaleza y en la playa haciendo hogueritas y pasándoselo bien. Lo que pasa que, claro, si no recuerdo mal, por ahí se dice que es que las pillan desnudas. Claro, la sexualidad está de la que tú hablas, que dices, madre mía, el puritanismo, no vaya a ser que las niñas están desnudas, no fastidies, ¿qué ha pasado? No vaya a ser que Dios las haya traído al mundo así, ¿sabes? Exacto. Las trajeron vestidas o algo. Y que de repente estén explorando su sexualidad, su despertar sexual. ¿Cómo? Claro, no vaya a ser... Virginidad, y que llegues a la noche de tal sin saber lo que te va a esperar. O sea, vamos. Entonces, claro, las niñas se vieron con tal tesitura que dijeron, no, es que hemos visto... O sea, para librarse ellas acusan a otros. Pero es que esto pasa en Salem todo el rato con los diferentes vecinos, que era un poco lo que hablábamos al principio de ya tengo tal miedo y tal incultura que no tengo juicio crítico y entonces miro a ver si mi vecino es lo que me están diciendo que es, no vaya a ser que esté al lado de alguien que le reza al demonio. Pasó en todos los juicios de brujas, en realidad te pedían nombres, pues tú ibas a dar nombres, claro, ibas a acabar dando nombres, pues es que este hizo esto conmigo y a la gente le cuadra, me ha mirado mal, esta señora era un poco rara, a esta le faltaban los dientes, lo que fuera. O sea, entonces
Claro, entonces la Brujas de Salem, yo por ejemplo en la muestra de alumnas me gustó muchísimo porque conseguimos, o sea, lo bueno que tengo en la escuela es que tengo unas alumnas que entréis al trapo 0, Sí, dijimos, vamos a ser unas niñas endemoniadas. Claro, o sea, histéricas. Entonces creo que esa transición que hay en la muestra de alumnas de estar todas vestidas de la época, que yo me inspiré también en uno de los grabados, claro, súper Amish. Entraste además todas al trapo porque también era un vestuario muy poco Tribal Fusion, en verdad, hasta después. Invirtiendo dinero en un vestuario para poder contar una historia, o sea, quiero decir, es que al final tengo una suerte con mis alumnas que entran al trapo todas y les gusta todo esto y esperamos las muestras de alumnas siempre como con muchas ganas porque la vamos a liar pardísima. Y luego queda este arte, este tipo de números que son tremendos, como este vídeo de las Brujas de Salem en la que se ve esa primera parte de vestidas como de la época, cómo os vais desvistiendo y volviendo locas. Y a partir de ahí sois niñas locas que con su orca y con su todo, endemoniadas, histéricas, claro. O sea, un poco hablando de este tema. Y sobre todo esa orca, porque es curioso que todas iban a la hoguera menos estas. Claro. Que estas fueron ahorcadas, no fueron... O sea, la parte de la Bruja de Salem era orca en vez de hoguera. Sí. Entonces también teníamos ahí también esa soguita en la coreografía y tal, y creo que quedó muy muy bien a la hora de representar de forma artística en danza y en tribal este número. Y hilando con esto, que antes se me ha ido, en Las Brujas de Zugarramurdi cogimos la parte del cornezuelo que es una canción vasca con la fiesta. O sea, dijimos, vamos a poner una canción vasca que sea con el idioma pertinente. Medio punqueta, ¿no? Claro, así y divertida. Efectivamente, que es cuando a ellas están de fiesta. Porque, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que contar siempre la historia negativa? ¿Por qué no podemos contar la previa, que es el primer acto, que es el de estoy de fiesta? ¿Por qué no podemos contar que a lo mejor eran niñas como estuvimos nosotros de campamento? Exacto. Que estaban bailando y de repente, pues a lo mejor se ponían a una linterna y empezaron a contar historias de miedo. Exacto. Entonces, esa era la idea de la coreografía de las Brujas de Zugarramurdi, y además salieron a modo broma, ¿no? Por quitarle un poco de hierro a toda la muestra de alumnas, que estaba siendo también un poco dramática en algunos puntos, con las escobas. En plan, todo borrachísimas. Claro. Y era como, hombre, por supuesto. Bueno, lo de las Viva escobas, la fiesta. Que sí, volaban a la aquelarre al sábat, ¿no? Que, por cierto, aquelarre viene de dos palabras vascas. Eso es. Aker, que es el macho cabrío. Ajá. Y arre, que creo que ahí no me acuerdo, de reunión o sí, algo así, está ¿no? relacionado como en una comunidad, una reunión. Sí. Bueno, el tema de que volaban sobre las... Bueno, lo que pasaba en realidad, según yo he leído este libro de Adela Muñoz Páez, es que realmente, claro, obviamente con tanta hierba, con tanto emplasto, con tanto tal, con tanto cornezuelo, se ponían hasta las trancas sí. Y luego se inventaban que habían hecho no sé qué porque habían estado un sueño, habían visto de todo, se habían metido LSD, lo que fuera, ¿no? Entonces lo que decían es que impregnaban, o sea, que embadurnaban el palo de las escobas con, pues, cositas que les daban mucho placer según se lo pasaban por donde tenían que montarse a la escoba escobita para irse al sábat. Exactamente. Entonces, claro, las tías se lo restregaban ahí... Y claro, iban dando alaridos, que eran los alaridos horribles de las brujas. Exacto. Iban dando brincos y se pensaban ellas en su mente que estaban volando. Que estaban volando. Sí, volando estaban. Porque estaban volando. Sí, volando estaban. Y no querían que las despertáramos, estaban ahí encantadas, vamos. Todo el rato de sábado en sábado, yo también estaría. Vamos. Entonces, claro, para mí Brujas de Salem y Brujas de Zugarramurdi están como muy parecidas, no por el mismo contexto sociohistórico, eso es verdad, pero porque son dos claves distintas. Inquisición, que pasa de todo, frente a puritanismo, que madre mía del amor hermoso. Sí. Pero en la muestra de alumnas sí que cogimos esas partes que eran un poco más comunes. Claro, con es que esto. Al final era algo que se contemplaba. Bueno, llegamos al vudú, porque es que no nos podemos ir sin hablar del vudú, que realmente son religiones animistas y espiritistas que vienen de África y que, bueno, pues en Estados Unidos llegaron a través de los esclavos, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos a Marie Laveau.
Mary Laveau, que bueno, pues era una mujer, se dice que mestiza, como había tantas, ¿no? Criollos, creol, ¿por dónde estaba? Por la parte de Nueva Orleans. De Nueva Orleans, obviamente. ¿Dónde iba a estar Cindo? ¿Dónde está Mary Laveau? Además, toda la parte francesa. ¡Claro! Tal. Exactamente. Sí. Bueno, pues el vudú es una religión ancestral africana que tiende un puente entre el mundo terrenal y el espiritual a través de la invocación de los espíritus conocidos como Loa, ¿no? Y ella era sacerdotisa vudú. Y además una de las cositas que más adoraba era Dambala, que era la serpiente, y este número está interpretado por 2 bailarinas tremendas. Lo vais a ver en el vídeo. Vamos a ponerlo, ¡buah! Porque yo creo que es el que más me ha gustado del todo, porque se veía como Dambala la controla totalmente. Sí, a ella se le ponen los ojos en blanco, ahí ya pues también un poco de cornezuelo o lo que fuera, pero ya la tía estaba poseída, estaba en trance, ¿no? Y ahí... Claro, es que esta es la cosa, que al final este tipo de religiones, que además son un poco más desconocidas, porque al haber sido de raza negra ya lo tenemos como que no se tiene que estudiar tanto desde hace un montón de tiempo, menos mal que ahora esto va cambiando, ¿no? Exacto. Pero sí que es verdad que toda la parte del mestizaje y tal, y la religión vudú se ha tenido como siempre apartada, no se sabe mucho. Entonces, Mary Laveau es una de las que sí que son adalid de esto y que sí que demuestra que también tiene esa parte esotérica en la que tiene su sabiduría, tiene sus ancestros. Sí. Bueno, ahora no lo estáis viendo, pero tenemos aquí un elemento del mal, que es un gato, que es otro check de las brujas, sí. Que es mi gatito Cuscús, y que también es un poco maléfico a veces, pero por juguetón. Bueno, por cierto, en países africanos y en América del Sur se sigue habiendo cazas de brujas muy fuertes, porque también hay linchamientos en el momento. O sea, hay linchamientos por las calles, y es muy fuerte que solamente en la segunda mitad del siglo XX han sido asesinadas más personas en África que en toda Europa en todos los siglos precedentes. Ostras, no tenía yo este dato. Sí. Wow. También por el tema de, por ejemplo, el albinismo para ciertos rituales. Sí, es verdad. Pero, pues han sido acusados un montón de personas de brujería, y en juicios sumarios pues se las declara culpables y chao. O sea que... Siempre lo diferente, ¿eh? Sí, también ese sincretismo religioso, ¿no? Entre pues el animismo, el espiritismo que tienen, el cristianismo que se les ha impuesto, pues ahí hay unos follones tremendos, y todavía es una lacra social muy grande. Bueno, ya vamos a terminar con 2 cosas. Por una parte, la Wicca, que es una religión actual, ¿vale? Que viene de witche, que es como se decía bruja en el inglés antiguo, y según la historiadora Marion Gibson, los practicantes de la Wicca celebraban la sexualidad y el ser humano en el mundo natural. O sea, digamos que es un poco Canidia. lo que tú... Exacto. Hécate, Canidia, todas. O sea, de todas las que hemos hablado, claro. Se deshacían de lo que veían como inhibiciones victorianas de la moral cristiana, que los teólogos de esta religión, que lo crearon de nuevas en 1950, la Alnecoda, fueron los funcionarios Gerald Gardner y Dolin Valiente, que pues estaban en Malasia, ¿no? Como funcionarios del Imperio Británico, y ahí lo desarrollaron pues como una nueva religión cristiana para un poco deshacerse de esa moral asfixiante victoriana, ¿no? del Imperio Británico. Y lo que creían es que las personas juzgadas por brujería pues hasta el siglo XVIII habían sido en realidad paganas como ellos, que muchas lo eran y adoraban a pues, otras religiones, otros cultos y tal, pero que había una religión prehistórica que era superviviente, ¿no? Eso es lo que decían ellos, que pensaban que incluían danzas, cantos, banquetes, ritos sexuales orientados a celebrar la fertilidad. Y que históricamente no está muy comprobado, ¿no? Pero se ha influenciado en Norteamérica, y a día de hoy hay un montón de practicantes de la Wicca. Sí.
Y un montón de libros de cómo hacerlo. De cómo hacerlo, sí, porque O sea, ahora mismo es como positivo. Claro, es que esta es la cosa. Es que hay un punto de inflexión en la terminología de witch, de bruja, en el que este es este tratado, ¿no? de Women International Terrorist Conspiracy from Hell, que fue con la que cerramos la muestra de alumnas en honor a mi amigo Jesús que falleció. Era este concepto de toda la parte feminista de la época del siglo XX en Estados Unidos. Entonces, esto se creó allí y es un libro que puedes adquirir a día de hoy. O sea, es un tratado. Sí. Realmente, de cómo ser un poco terrorista frente a lo que estaba ocurriendo con la mujer. Entonces, es una forma del pues un protofeminismo. Y entonces creo que a partir de ahí fue cuando la terminología bruja cambió de algo negativo a algo positivo, a cambiar el significado, que esto ocurre, ¿no? Muchas veces en el lenguaje, que un término que antes era peyorativo se convierte o se le da la vuelta y de repente ahora es positivo. Y ahora mucha gente cuando tú le dices bruja no se ofende, es todo lo contrario, se siente orgullosa de decir sí, porque significa todo esto que hemos contado en este podcast, ¿no? Exacto. Que somos mujeres rebeldes, que hacemos lo que nos da la gana, que queremos conexión con la naturaleza y volver a nuestros ancestros, que se vivía mejor y con menos ansiedad, que el capitalismo también tiene su parte de culpa, que vivir de forma sencilla también está bien, que nos tenemos que aunar más que enfrentar. Entre mujeres. Exacto, bueno, entre mujeres, o sea, entre la gente en general, pero si ya son mujeres, pues muchísimo mejor. Claro. Entonces, creo que este cambio de terminología ha sido muy importante porque es lo que le ha dado también a la religión Wicca esa opción de que no se la vea a lo mejor de forma negativa, ¿no? Como se podía haber visto a lo mejor hace 2 siglos o 3. Entonces sí que es interesante. Creo que esta parte se empezó a gestar incluso en el siglo XIX, porque sí que es verdad que muchos del siglo XIX bien que les gustaba hacer ouijas y espiritismos y cosas de este estilo, entonces empezó a ver esta parte positiva de, bueno, es algo misterioso, pero me gusta, ¿no? Y quiero... me atrae el misterio porque, claro, porque no lo conozco. Entonces, el terreno como que se fue allanando con el tiempo y ahora, a día de hoy... podemos decir perfectamente, somos brujas. Y lo decimos como con orgullo, ¿no? Sí. Y hay todo un imaginario de si brujas de naturaleza, si brujas de sangre, si brujas de no sé qué. Y ahora tú ves series, ves libros, ves de todo, fantasía. Que ahí tenemos a Harry Potter, oye, vamos a ver, ¿no? Claro, Hermione Granger. Mago, no sé. Harry, ¿qué es? Claro. Claro, es que hay muchas veces que confundimos. No, es que es un mago, es un brujo, es un... Bueno, pues esto ya si te metes en partidas de rol, efectivamente, cada cosa tiene un significado, ¿no? Pero así a términos generales, es que al final es lo mismo. Claro. ¿Qué es Hermione? ¿Una bruja? Claro, pues que es eso. Y Hermione la adoramos, ¿no? Y la queremos. Y Harry Potter y todo su fanart está ahí. Entonces creo que sí que ahora el término ha dado un vuelco bastante grande. Y creo que es gracias a todas estas, en realidad. Exacto, porque eso partió de esa primera ola del feminismo, ¿no? En Nueva York, en los finales de los 60, y de hecho... de sacar mujeres escondidas. Caroline Merchant pues formó parte de esta primera ola y es una historiadora que se influyó con ese ecofeminismo, ¿no? Con, pues digamos, con los primeros libros escritos hablando de la relación de la mujer con la naturaleza, ¿no? Que aquí yo lo veo un poco conflictivo el tema de decir que la mujer tiene una relación especial con la naturaleza aparte de la que tiene el hombre, porque implica que el hombre, o sea, que estamos separados. Sí, que la tiene distinta. Exacto, y que estamos separados de la naturaleza, que no es así. La cosa es que estamos integrados en la naturaleza. Lo que pasa es que a nosotras se nos ha dicho que esa conexión con la naturaleza que siempre hemos sentido por el tema de la reproducción, por otra conexión con otras hembras, digamos, de otras especies, o yo qué sé, pues el tema de la luna, todos los ciclos, ¿no? Que los vamos sintiendo, se nos ha hecho creer que era algo negativo y nosotros le hemos dado la vuelta para decir que es algo positivo. Ahora hace falta que los hombres también conecten con esa parte natural, ¿no? Que también es espiritual y está muy bien. Puede haber ambas cosas, puede haber la ciencia y la espiritualidad, la naturaleza y lo mecanicista, todo es parte de esa naturaleza dual, ¿no? Pero lo que decía Caroline Merchant en este libro que hablaba de The Death of Nature, Women, Ecology and the Scientific Revolution, fue como capitalismo, segundo
chupito. Sí. No, dentro de la revolución científica la mujer se le apartó de ahí y la revolución bueno, pues las ciencias, digamos, en su momento, con la ilustración y tal, sí que vinieron a darle luz a la humanidad, ¿no? También empezaron a decrecer los juicios de bruja y todo eso, Sí. pero a la vez lo que vinieron a decir es que la naturaleza no formaba ya parte de nosotros y que podíamos explotarla. Ahí se unen ambas cosas, la explotación y sometimiento de la mujer con la explotación y sometimiento de la naturaleza, de forma que llegamos hasta nuestros días con la emergencia climática que tenemos y por otro lado, pues sí, el feminismo, pero ahora esa reacción contra el feminismo, ¿no? De esa reacción tan violenta para decir que no, que volvamos a debajo de la bota, que es ahí donde No tenemos otro sometimiento porque no tenemos más. O sea, bueno, Sí. está ahí Marte, la Luna y tal, pero, o sea, quiero decir, pues lo de siempre, ¿no? O sea, al final. Sí que es verdad que cuanto más gente tenga este concepto de brujería como algo que puede abordar y que puede curiosear, es la parte positiva. Y efectivamente, toda esta parte ecofeminista y tal, a mí me pillas un poco más que no tengo tantos datos, porque para la muestra es verdad que yo frené con Marilabo, pero creo que es un tema muy interesante que te puede abrir otro podcast totalmente buenísimo de esto, relacionado con la naturaleza también, efectivamente. Que es que esto... Es un buen melón. Es un buen melón. Lo veré en el siguiente episodio. Ahí voy a hablar de brujería, ciencia, mujer y todo esto. Y vamos a seguir con este tema que, vamos, hay tela para cortar. Sí, Mucha tela. muchísima. Pero bueno, qué guay. La verdad que ha sido apasionante, ha sido larguísimo, pero no se me ha hecho nada largo. Ya, o sea... yo he visto la verdad y he dicho, Dios mío, de mi vida. No me estaba dando cuenta de... Ah, pues eso querrá decir algo. Sí, Nos lo sí, hemos sí. pasado bien, nos ha Muy gustado, bien, muy nos ha bien. gustado. Sí. Así que nada, pues muchas gracias por haber venido al podcast. Muchas gracias por invitarme. Y nada, espero que a todo el mundo le haya gustado tanto como a nosotros y que nada, que nos seguimos escuchando y viendo. Sí. Y seguimos bailando. Sí. Bien. Venga. ¡Mua!